Hola, sí.
DJ Bomba.
Vos estás al aire ya. Dale, acá nomás. Ahí de o que atrás o ahí nomás quedate. No, ya tu lado. ¿Atrás? Allá a tu lado. Un ratito. Sí, que acá ya metí. Vamos ahí, marcha. Ustedes dos, No. Yo pienso no me vamos a Bueno, me va a comentar nada. Va a comentar. Y no quiere copiar. Toma. ¿Qué tal amigos de A Fondo? Aquí desde La Colmena, estadio de El Guaraní, hermoso, coqueto, reducto deportivo. Nosotros estamos junto a Óscar Alejandro Lial Safi, junto a Juan Ramón Coronel Morel. Les vamos a transmitir este partido final de la 9ª región deportiva que pone a Guaraní ante la gran posibilidad, jugando contra Cerro de Pirayú, de ser bicampeón de manera consecutiva, ya que fue campeón del año pasado. Anteriormente no lo ha podido lograr, pero esta es la tercera final donde llega Guaraní de La Colmena a discutir el título del mejor del departamento de Paraguarí. El primer compromiso lo había ganado por la cuenta de 2-0 y en esta oportunidad de ganar o de empatar es campeón. Si gana Cerro de Pirayú hay tercer partido. Si gana Cerro de Pirayú hay tercer partido. Va a ser así como están las cosas el próximo domingo en el Estadio Municipal de Carapeguá. Así que Guaraní tiene la palabra en su escenario, en su cancha, hoy frente a Cerro de Tabaí Pirayú, habiendo ganado su primer compromiso. Óscar Alejandro, para A Fondo, ¿cómo te va?
Hola Juan Antonio, buenas tardes. El placer de estar contigo aquí en la ciudad de La Colmena, por supuesto en el estadio también de Leite, ¿sí? El estadio Antonio Leite, José Antonio Leite, para lo que va a ser este compromiso, la segunda final. El partido decisivo puede ser, como ya explicaste, si gana Cerro Porteño habrá tercer partido. Cerro Porteño estaba ahí, Pirayú, así que Guaraní con la ventaja de haber ganado la ida 2-0 con goles de Aldo Torres y también de Sebastián Sanabria. Había ganado de visitante en la ciudad de Pirayú, así que esta chance, esta misión que tiene Guaraní de festejar con su público aquí de local, con la gente de Guaraní de La Colmena que se llegó en buena cantidad como corresponde a acompañar al equipo, y el placer, temperatura agradable Juan Antonio, impecable el campo de juego también, el ambiente que se tiene aquí en el estadio José Antonio Leite, esperando que sea una gran fiesta y que predomine por sobre todo el buen fútbol, el buen juego y que sea de alegría para todos. Juan Ramón Coronel Morel, ¿cómo te va, Juan? Bienvenido a la transmisión de A Fondo. Bien, Juan Antonio, excelente. El saludo para todos. Estamos aquí en La Colmena, lo decía Lial, clima de fútbol, mucho calor dentro de lo que cabe con la humedad que tuvimos en el arranque de este fin de semana. Mucha gente, ambiente de fútbol del interior, chipa, helado, bombas que se preparan para el recibimiento de esta final que tiene mucho que ver con la Copa Paraguay que se aproxima en este 2026 y se espera un partido seguramente muy entretenido, lo que tiene Guaraní de La Colmena tras ganar el primer partido en Pirayú y lo que va seguramente a proponer con la necesidad de ganar y forzar ese tercer partido, el Cerro Porteño de Tabají. Se viene un lindo partido dentro de un par de minutos, Juan Antonio, ¿eh? Atención a estos detalles para tener en cuenta. Elvio Martínez es un múltiple campeón. El arquero de Guaraní es múltiple campeón con el aborigen de La Colmena. Iván Rojas es argentino. Es argentino. El lateral derecho de Guaraní de La Colmena. Sí, camiseta número 2, Iván Rojas. Cristian Saucedo es campeón departamental anterior y exjugador de Guaireña Fútbol Club. Después hablamos de Nilson Núñez, también campeón anterior departamentalmente hablando. Richard García es múltiple campeón. Hernán Vera empezó en Guaraní de Asunción. Atención que Alan Redes es el hermano de Rodney. Rodney que está por acá. Rodney que vino para ver a Guaraní, club en el cual igualmente llegó a prestar servicio, tengo entendido. Alan Redes probablemente va a pasar a ser jugador de Libertad. Así que hay que tenerlo muy en cuenta en el trabajo que hoy desarrolle. Este es un dato para nosotros en la 970, para ustedes en GEN, para mí en Paraguay TV. Alan Redes, capitán de equipo. Y Richard García también es múltiple campeón. Después está Aldo Torres, el goleador departamental con 11 goles hasta aquí. Tiene una gran carrera. Encarnación Fútbol Club. Jugó en varios clubes de la intermedia. Atlántida, en el Deportivo Capiatá en el 12 de octubre. Campeón con el equipo de Guaraní de La Colmena en el 2023. Son datos que guardan relación a este equipo de Guaraní que está listo para jugar este partido con Elio Martínez, Iván Rojas, José Velázquez, Cristian Saucedo, Nilson Núñez, Richard García, Hernán Vera, Alan Redes, Héctor Ojeda, Aldo Torres y Bruno Prieto. El banco de suplente de Guaraní está integrado con César Rodríguez, Lázaro González, Jorge Gómez, Sebastián Sanabria, de esos exquisitos con la pelota, al número 10, de muy buen manejo con la pelota. Hoy no está de titular, va a estar de suplente, justamente él metió uno de los goles la vez pasada
Sí, él había convertido uno de los goles. El inalcanzable, lo dicen. Bien, tiene ya una trayectoria importante también dentro de lo que es el Guaraní de la Colmena. Hoy la baja sensible, entonces, la ausencia de Sanabria en relación a lo que había sido el partido en la ida. El partido hoy de desquite en la revancha. No estará Sanabria, que había sido importante en el partido de ida. En un partido que estaba leyendo también Juan Antonio cómo había sido en el partido de ida. Había guapeado el equipo de Guaraní. No es fácil ganar de visitante. Había logrado una victoria importante jugando en Pirayú, 2-0 frente a Cerro Porteño de Tabaí, y con eso sacó esta ventaja que le está momentáneamente ayudando al equipo de Guaraní para que pueda festejar con su gente en la tarde-noche de hoy. Y completamos el banco de suplentes de Guaraní. Repetimos: César Rodríguez, número 12, Lázaro González, número 14, Jorge Gómez, 6, Sebastián Sanabria, 10, 22, Emanuel Benítez, 18, Tadeo Caniza, 13, Marcos Martínez, 7, Alexis Ortiz, que suele ser titular y que hoy no está en la conformación inicial del cuerpo técnico liderado por Abel Ojeda. Cerro de Tabaí Pirayú, que necesita ganar el partido, aunque sea por la mínima, para forzar el tercer compromiso el próximo domingo. Si empata o pierde, si vuelve a ganar Guaraní, el equipo de la Colmena será el monarca, será el campeón. Cerro de Tabaí Pirayú va a jugar con Antonio Martínez, número 1, Guillermo Ramírez, número 2, Julio Orué, número 3, Héctor Méndez, número 6, Ricardo Villagra, número 4, Luis Fernández. ¿Quién es Luis Fernández? Es el hermano de Diego Fernández, el que está en el equipo de Guaraní, mucho tiempo en el Sportivo Luqueño, Juan. Me entero, Juan Antonio, buen dato. ¿Es el tercer hermano entonces o es el segundo? Porque está también el otro Fernández que juega en Luqueño, que es el menor, creo, de Diego, que está militando hoy en día en el fútbol de primera división. Entonces también vamos a ver un jugador más, seguramente de buen pie, como lo es Diego, que ha demostrado muy buen dominio y goles importantes, principalmente en su última estadía en Guaraní de Asunción, ¿no? Y otro detalle para tener en cuenta: en la mitad de la cancha, Gustavo Funes, Cristian Franco, adelante Ángel Díaz, Tomás Urbieta y Marcelino Díaz. Vamos a detenernos en Gustavo Funes, 47 años. Tiene que ser el jugador más longevo de todo el interior del país, Oscar. Totalmente, sí, del interior, porque no es habitual con esa edad que un futbolista llame o esté integrando un partido, y por sobre todo una instancia importante, una final, nada más y nada menos que Funes tendrá a disposición para este partido ante Guaraní de la Colmena. Es cierto, hace poco estuvimos con un caso llamativo, la participación de Luis Vidal en primera división del fútbol paraguayo, organizado por supuesto por la APF, en aquel partido por última fecha del torneo clausura en el estadio Ricardo Gregor. En aquella ocasión, en ese partido entre Nacional y el conjunto de Recoleta, había ingresado el presidente Luis Vidal, pero cierto, en el interior del país no se da este tipo de situación habitualmente, así que 47 años para Funes, Juan Antonio. Así mismo es. Atención, que tenemos una descripción de la historia de Guaraní de la Colmena, un equipo muy meritorio, un equipo muy pujante, un equipo muy ganador en el fútbol colmenense, en la 9ª región deportiva, que ya tiene a 2 representantes de este departamento en la intermedia. Se trata de Carapeguá y se trata de Paraguarí, Juan. Carapeguá y Paraguarí, Carapeguá bien conocido por lo que ha hecho en primera división allá por el 2012-2013, y lo de Paraguarí, que es un equipo nuevo, el rojo equipo de Carapeguá, que se va a presentar en la intermedia de este año 2026 con Enrique Rambervera como uno de los que hará parte importante de este conjunto paraguariense, como un técnico que ya tiene rodaje en primera división y que también seguramente llevará su experiencia a la segunda división en nuestro fútbol. Juan Antonio, para Paraguarí. Así mismo es, son detalles que guardan relación a los equipos del departamento de Paraguarí, Oscar. Y vamos a hacer un breve repaso sobre la historia también del club de Guaraní de la Colmena. El club fue fundado en la ciudad de la Colmena el 12 de octubre del año 1950, 76 años de vida institucional, cuyo primer presidente fue
José Antonio Leite, justamente el que lleva la denominación del estadio de Guaraní de la Colmena. El nombre del estadio lleva su nombre en su memoria. Es una de las instituciones deportivas más representativas de la Liga Colmenense de Fútbol. Con una rica historia en el fútbol local, el club ha sido o ha sabido ganarse el respeto y admiración por su entrega, garra y sentido de pertenencia. Entre sus logros más destacados resaltan tricampeón de la Liga Colmenense, campeón departamental en el 2023, participaciones en campeonatos interligas y torneos regionales representando a la ciudad con orgullo. Guaraní es reconocido por su identidad fuerte, su fiel hinchada y su constante trabajo en la formación de jóvenes valores. Su camiseta de color amarillo y color negro es símbolo de lucha, pasión y compromiso. Actualmente el club sigue siendo protagonista a nivel departamental, buscando seguir escribiendo nuevas páginas de gloria. El Club Atlético Guaraní, orgullo colmenense, en el año 2024 llegó hasta la fase número 3 de la Copa Paraguay, eliminando a rivales de la categoría intermedia como Pastoreo en la fase número 2 y tiene 15 títulos locales. La rica historia de Guaraní de la Colmena, que hoy va en busca de aumentar las estrellas, las conquistas, aquí en su escenario, en el estadio José Antonio Leite, buscando siempre marcar tendencia y enriquecer, como decía también, esa descripción de lo que es la rica historia que tiene el Guaraní de la Colmena, Juan Antonio. Señoras y señores, estamos a la hora de la espera del inicio del cotejo, que hoy van a jugar Guaraní de la Colmena y Cerro de Tabaí Pirayú. Parecería ser Guaraní de Asunción, Cerro Porteño de la capital, porque los dos tienen justamente la invocación en sus nombres de esos clubes tradicionales de la APF, Juan. Sí, y lo demuestran expandiéndose a todo el país con estos equipos representantes aquí en el 9º departamento. Lógicamente la localía muestra el fanatismo, el arrastre que tiene Guaraní de la Colmena, estadio totalmente repleto en los sectores asignados a los locales y también buena presencia de público de los visitantes. Ambas banderas predominantes, más grande la de Guaraní, lógicamente, campeón departamental dice, y también sirve así como para alentar la bandera, para darle sombra a los hinchas que están apostados allí detrás del arco norte, usando como paralelismo el estadio Defensores del Chaco en la capital, y también la gente de Cerro Porteño que está buscando refugio porque el sol está a pleno aún, mucho calor, más de 30 grados tenemos actualmente, y seguramente ese factor del clima en cuanto al calor tendrá mucho que ver a la hora de tratar de analizar cómo va el rendimiento individual y grupal de ambos equipos en el partido, Juan Antonio. Un detalle para tener en cuenta: el actual presidente de gran trabajo junto a mi amigo Johnny González es el doctor Roque Alvarenga, alguien que a destajo se dedica junto a la comisión directiva como para que haya un Guaraní de la Colmena enchufado, como para que haya un Guaraní de la Colmena muy competitivo, como para que un Guaraní de la Colmena sea el equipo que en estos instantes en el departamento de Paraguarí comande la intención de los títulos. De hecho, es el segundo campeonato que está buscando ahora a nivel departamental. Ya lo había ganado en el 2023. En el 2024 llegó a ser finalista también, pero perdió el campeonato en la definición desde el punto penal. Y ahora busca su segundo título de el departamento de Paraguarí. Su gran trabajo, sin duda alguna, hace que la afición deportiva de la Colmena, de este club aurinegro, hace que la gente esté muy compenetrada, que la gente esté muy entusiasta, muy fervorosa con la presentación dentro de la ciudad de la Colmena como fuera de la ciudad de la Colmena, acompañando las delegaciones, acompañando las comitivas, para que de esta manera Guaraní pueda jugar casi de local en todos los escenarios donde se presenta. El director técnico de Guaraní de la Colmena es Abel Ojeda. El preparador físico es Franco González, de las inferiores del Olimpia. Franco González, muy buen preparador físico, en su cargo, en su responsabilidad, adecuar
para un partido de fútbol a este equipo de Guaraní de la Colmena. Y como preparador de arqueros aparece Benito Cantero. Johnny González, mi amigo, Johnny González, casi un hermano en el afecto, jugó en el arco de Guaraní de la Colmena, jugó en el arco de la selección colmenense de fútbol a nivel juvenil y es uno de los que se desvive igualmente por el Guaraní de la Colmena y sin duda alguna entre todos ellos están buscando que en esta oportunidad la afición deportiva colmenense pueda disfrutar otra vez de un halago sumamente importante, porque ser campeón departamental no se da todas las veces, es demasiado difícil. Aquí Guaraní de la Colmena ya ganó su primer compromiso, ahora va a jugar su segundo partido y si logra imponerse se quedará con el título. Hay que recordarle de manera muy especial en esta historia tan linda de Guaraní de la Colmena a mi amigo Don Rey González. Don Rey, alguien ilustrado en la historia de Guaraní, jugador de Guaraní, dirigente de Guaraní, de aquello que desde su vida misma se identifica con este equipo de Guaraní. Hoy está igualmente pendiente junto a la tía Dora González, quien vino especialmente para este compromiso, para este partido, con las ganas de ver la Guaraní campeón. Así que un abrazo grande para el amigo Don Rey, querido Don Rey, para la tía Dora y para toda la gallarda gente de Guaraní de la Colmena, quienes están pendientes, deseosos, fervorosos, esperando el momento del comienzo del compromiso. Un detalle, Juan Ramón Coronel Morel, Óscar Alejandro Lial Safi. Acaban de llegar los referees. Acaban de llegar los referees. Es llamativo, ¿eh? Tenían que haber estado con un poco más de tiempo, Juan. Bueno, pero se ocurre y ocurrió en su momento en la primera división, porque no va a ocurrir aquí, en una final departamental, partido importante, donde seguramente algún contratiempo por el camino hacia aquí, hacia la Colmena, ha hecho que lleguen un poco tarde los árbitros, que son con insignia de APF. Así se anuncia para un partido tan importante como este, donde Guaraní de la Colmena en su cancha, ante su gente, con sus colores, puede gritar campeón en esta Precopa Paraguay, y en su defecto, la gente de Cerro Porteño también seguramente siguiendo este partido, esperará alguna victoria para prolongar la definición hacia un partido extra. Lo bueno es que tendremos partido, llegaron los árbitros en la patrullera correspondiente con la Policía Nacional y solamente quedan detalles, desde que se equipen, calienten un poco, ajusten las tarjetas y ya podamos tener partido final aquí en el estadio José Antonio Leite. De Cerro de Tabaí, Pirayú, también podemos consignar que son hermanos Ángel Díaz el 18 y Marcelino Díaz, el otro atacante del equipo de Cerro de Tabaí, Pirayú. Ahí están los datos descriptivos para tener en cuenta, para tomar en la consideración. Hemos hablado de Guaraní, 15 títulos locales. Ya ganó el título departamental en el 2023, en el 2024 fue vicecampeón. Es la tercera final consecutiva. ¿Qué campaña año a año, temporada a temporada de Guaraní de la Colmena, Oscar? No, evidentemente protagonista, así como cuando leíamos el historial del club de Guaraní de la Colmena, evidentemente siendo siempre protagonista en los torneos que le toque disputar, en este caso en la liga aquí, como también en la departamental, siempre marcando tendencias, siempre llegando a instancias decisivas el equipo de Guaraní de la Colmena, y en este caso, en esta edición, tampoco deja de ser la excepción, así que buscando sumar un título más, enriquecer la historia, aumentar las estrellas, los trofeos, el equipo de Guaraní de la Colmena, reiterando ante su gente, con su público, en un ambiente acorde, la temperatura, Juan Antonio y Juan Ramón, también agradable, espectacular la temperatura, es cierto, como de esperarse, poco calor, pero tampoco hace el calor que uno imagina a esta altura del año, en esta época por sobre todo el año, y el ambiente es bastante óptimo, y esperando que ya pueda arrancar este partido cuando vemos a los jugadores de Guaraní de la Colmena haciendo el trabajo competitivo, el trabajo de entrada en calor, anteriormente con toques de pelota, nuevamente ahora, pero algo más exigente. Por su parte, la gente de Cerro Porteño, detrás de la grada que le corresponde a la gente visitante, ya desde su llegada, realizando los trabajos precompetitivos en esa zona, detrás de lo que es, reitero, la zona del sector visitante. No ingresaron al campo de juego, están en un costado los jugadores de Cerro Porteño de Tabaí, de Pirayú.
Recordando que en la ida había sido victoria de Guaraní 2-0 justamente en Pirayú. Mucha gente, Juan Ramón, demasiada gente para una tarde de domingo que probablemente a lo mejor era propicio como para ir a uno de los saltos, a uno de los arroyos, pero la gente de Guaraní, la gente de Cerro de Tabay y Pirayú han preferido venir a la cancha. Sí, ellos, porque creo, de hecho me contaron que algunos que están dentro de esta transmisión estuvieron por uno de los saltos en una ciudad vecina, que es la de Bicuí, disfrutando de lo que es el fin de semana, pero lo bueno es que aquí hay ambiente de cancha, mucho público realmente, y quiero destacar también el tema del campo de juego, en muy buen estado, césped corto, dentro de todo parejo, quizás algunos que otros, algunas que otras presencias de arena blanca, principalmente en la zona de los arqueros, pero algo habitual por el trajín, por cómo se usa, seguramente se practica también aquí en la semana para la comodidad. Allí pesa la localía a la hora de jugar un partido importante, más aún como esta final, pero sí, lindo el ambiente, lindo el colorido, el blanco, perdón, el negro y el amarillo, marcando mucha presencia aquí en todos los sectores, en 3 de los sectores, porque hay uno que pertenece a los visitantes, que es la platea que tienen enfrente en sus pantallas, en sus computadoras, en sus teléfonos celulares. Una final que se viene con todo y más aún cuando vaya subiendo la tensión y la emoción dentro de instantes, cuando se vengan los equipos al campo de juego ya con la indumentaria correctamente, cuando la gente grita con todo aquí ya seguramente expectante, queriendo que arranque el partido. ¿Dónde está Ovidio? Le estamos buscando. Aquí está, se acerca Ovidio a la cabina también aquí, a fondo, con toda la cobertura, en el visual radio correspondiente. Allí viene Ovi. Se viene enseguida Ovi también para el diálogo correspondiente con todos los compañeros en este domingo de fútbol. Y decirle, un calor no habitual para esta etapa del año. Estamos en enero, domingo 11. Tenemos sí un clima bastante húmedo. El calor hace que sea un poco más pesado el ambiente. Pero sí, teníamos que estar acostumbrados a casi 40, 50 grados en cuanto a la térmica y la sensación, pero bueno, es un aliciente también dentro de todo. Pero te decía, Juan Antonio, el tema del calor también va a influir a la hora del rendimiento. Me imagino que a los 15, 20 se va a ver la mayor parte de presión y luego ir regulando y ver dónde el rival puede aflojar también con el calor y el campo de juego, que tienen un plus. Sin duda alguna, detalles del folclore del interior hoy notamos claramente, Óscar y Juan. Por ejemplo, aquí venden una rifa para recaudar un poco más de dinero para solventar lo que demanda la preparación y la competencia de Guaraní de la Colmena, la comisión de damas. Y esa rifa vale 5.000 guaraníes. Por supuesto que Juan Ramón Coronel Morel y Óscar Alejandro han comprado, me parece, un talonario completo. Tiene igualmente hasta butifarra, asado, todo para ir a festejar esta noche lo que puede llegar a ser el campeonato de Guaraní de la Colmena. Totalmente, Juan Antonio. A mí me decían que justo habíamos estado con algunos temitas con Juan Ramón, pero compraste varios tickets. Y de hecho que uno de los que termina, te digo, la terminación del ticket 126. A ver, Juan Antonio, si tenés la suerte de llevar la butifarra, los cortes de carnes también, en donde participaste activamente con la rifa y también con la colaboración para la bandita, porque hay una bandita presente que estaba ya animando desde hace bastante tiempo aquí en uno de los sectores del estadio José Antonio Leite, haciendo la previa, por supuesto, mientras la gente llegaba, se acomodaba para aguantar y esperar lo que va a ser esta gran final entre Guaraní de la Colmena y Cerro Porteño de Tabay. Para la bandita, la profesora Dora estaba con la recaudación, Juan. Perfecto, muy organizado todo, recorriendo lugar tras lugar, y allí justamente hablando de ella aparece la bandita con el ruido correspondiente. Sonaba chiquitita, sonaba la polca de Guaraní, por supuesto, como corresponde, para darle ambiente y que la gente vaya uniéndose al coro en este ambiente totalmente futbolero, ambiente del interior. También allá en el fondo, hacia donde estaba calentando Guaraní, se ve que el humo también ya está marcando presencia, algún que otro asadito quizás de la gente que no podrá venir a la cancha esperando la consagración de su equipo. Tiene todo a favor Guaraní, ganó en la ida, juega hoy de local ante su gente y seguramente, creo, estará esperando algo en el primer tiempo, a ver qué le propone Cerro de Pirayú, y luego salir a proponer su juego, como seguramente está acostumbrado de local el conjunto aurinegro. Terminó Guaraní el momento precompetitivo, el momento preparatorio
para volver a vestuarios ahora y después regresar al campo de juego listos para cotejar contra Cerro de Pirayú, equipo que hasta ahora no ha ingresado al campo de juego. Calentó sus motores o sus músculos los jugadores ahí al costado de su afición deportiva y con la música de Cerro Porteño a través de unos tubos de un coche estacionado ahí muy cerca de ellos que dejaba escuchar la polca Cerro Porteño, Oscar. Sí, la gente de Cerro Porteño en su sector, por supuesto, motivándose ellos, haciendo, como ya decías, el trabajo precompetitivo en ese sector. Ni siquiera ingresaron de momento al campo de juego. Todo el trabajo precompetitivo lo realizaron detrás del tejido, detrás de la zona del equipo visitante, donde está la gente, la hinchada visitante, donde está la gente de Cerro Porteño. Así que ya también van alistándose ya para la entrada correspondiente al campo de juego, para el ingreso correspondiente. También la gente de Guaraní de la Colmena, que ya se fue rumbo a vestuario para hacer el ingreso. Uno imagina el ingreso, vamos a ver si lo terminan haciendo al mismo tiempo, por separados, y por supuesto con la entrada de los árbitros también. Así que ya se va acomodando todo, ya se va ultimando cada detalle que resten para que los jugadores puedan ingresar al campo de juego y esperar y tener ya de una buena vez el inicio de este partido, la segunda final entre Guaraní y Cerro Porteño de Tabay. Según el horario previsto, esto tenía que arrancar a las 17:30. Los árbitros acaban de llegar, dice que tuvieron un percance rutero. De todas maneras ya están en la cancha. Suele pasar, pero no es seguramente llevadero para ellos venir y llegar muy sobre la hora del compromiso. Pero ya están en la cancha y van a dirigir el trámite, el desarrollo de este compromiso dentro de un instante nada más. Los jugadores de Cerro Porteño ya están en la boca de ingreso al campo de juego, final departamental. Dice el cartel principal que va a dar la bienvenida al campo de juego a los protagonistas. Todavía no aparece en formación la gente de Guaraní de la Colmena, que por ahora está en el vestidor, que por ahora está escuchando la última charla. Ahí se escucha el grito, Juan. Sí, el grito de Guaraní en el vestuario, ya listándose para ingresar al campo de juego. Será dual, o será, mejor dicho, a la par. La salida de los equipos, los jugadores, seguramente también la terna arbitral para este tan importante compromiso, y que la gente también siga dejando sus comentarios en la transmisión en vivo que estamos teniendo en a fondo. Dejen su me gusta, compartan y dejen su comentario. Le vamos a ir dando lectura a lo largo y a lo ancho de esta transmisión también, Juan Antonio. De acuerdo, detalles para tener en cuenta. Cada vez estamos más próximos al momento del compromiso y es uno de los pocos escenarios deportivos del interior del país con iluminación artificial. Este escenario de Guaraní de la Colmena, Oscar. Totalmente, lo que destacábamos anteriormente con Juan, también lo que posee el estadio José Antonio Leite, tiene lumínica luz artificial para cuando se requiera, así que preparado este estadio aquí en La Colmena para que se pueda desarrollar de noche también algún que otro partido, cuando simplemente la visibilidad no es buena o no se haga presente en la naturalidad. Y para tener en cuenta también, Juan Antonio, el recibimiento aquí que preparó la gente de Guaraní de la Colmena es brutal. Si te fijas, en los tejidos están las bengalas correspondientes de color negro y amarillo, que una vez cuando vayan ingresando los protagonistas, esto va a tomar color, va a tomar ambiente de localía para la gente de Guaraní de la Colmena, así que se prevé un recibimiento único para lo que va a ser este recibimiento en este partido ante Cerro Porteño de Tabay y Pirayú. Vamos a esperar que haya una buena actuación de los protagonistas, que haya igualmente un buen trabajo del réfere, que el partido se desarrolle dentro de mucha normalidad para esta interesante cantidad de público presente en el estadio, Juan. Sí, excelente el ambiente, seguramente el espectáculo estará a la altura de lo que están esperando ellos en esta visita al estadio José Antonio Leite. Y decía Lial en la previa, no sé, me pongo a pensar nada más en cuanto a lo que dice del recibimiento él,
Me pongo a pensar y veo varias bengalas al lado del tejido o por el tejido incrustadas y me pongo a pensar, ¿no será también por ahí pensando en una consagración ya de Guaraní, así como venía ocurriendo en el fútbol internacional, que las bengalas terminen encendiéndose y marcando también con el humo presencia cuando esté por terminar el partido? También sería algo lindo teniendo en cuenta la ventaja que tiene a favor el conjunto aurinegro. Y por cómo está el tema, esto va a terminar cuando ya no tengamos luz solar, porque arrancará cerca de las 5:30, más alguna incidencia dentro del partido, descanso en el entretiempo, incidencias en el segundo. Esto podría terminar a eso de las 7:30, 8 de la noche, Juan Antonio, ¿eh? Bueno, no digo nada, ya se prenden las bengalas, una de ellas, otra también. El recibimiento no será cuando esté por terminar, será lógicamente cuando esté por comenzar el partido. Ahí está, un niño se encarga de prenderlas, el negro y amarillo a full aquí en la zona de la preferencia, Juan Antonio. Sí, la humareda amarilla, la humareda negra, recibiendo a Guaraní de la Colmena, los protagonistas que van a venir de manera conjunta. Los referees con remeras verdes están para ingresar al centro del campo de juego. Es la segunda final departamental aquí en La Colmena. Escenario José Antonio Leite. Vuelan papelitos picados igualmente para recibir a Guaraní de La Colmena. Su afición deportiva está muy confiada. Se escuchan los petardos igualmente. Mucho fervor, mucha algarabía, mucho... Muy buen recibimiento para Guaraní de La Colmena, Juan Ramón Coronel Morel. Impresionante, las bengalas, fuegos artificiales, 12 por 1, 3 por 3, lo que sea, más los papeles picados. Impresionante el recibimiento de la gente de Guaraní para su equipo. Saludo correspondiente, Cerro viste con la camiseta azulgrana tradicional, el short blanco, media del mismo color, también Guaraní con la camiseta habitual, el amarillo y el negro, short negro y medias también del color oscuro. Se viene un lindo partido en instantes, todo está listo, el cuarteto arbitral también ha llegado sobre la hora, pero llegó es lo importante y tendremos una linda final dentro de un par de minutos, Juan Antonio. Atención que está todo pronto. Los niños de Guaraní de La Colmena junto a la profesora Dora están volviendo a salir del campo de juego luego de haber acompañado el ingreso de los jugadores del equipo colmenense. ¿Qué podemos esperar de esta segunda final entre Guaraní de La Colmena, candidato principal a ganar el título por haber ganado el primer compromiso, y Cerro de Tabaí Pirayú, que debe de ganar este partido para forzar un tercer encuentro? Si hay un empate, Guaraní de La Colmena es campeón. Si gana Guaraní de La Colmena es campeón, pero Cerro de Tabaí Pirayú necesita la victoria sí o sí para forzar un tercer compromiso. ¿Qué esperamos de este partido, Óscar Alejandro? Sí, como decías, lo de Guaraní, que está con esta ventaja de 2-0 en la ida, jugando visitante en Pirayú. La ventaja la tiene el equipo local y hay que ver cómo termina sorteando eso, cómo termina resguardando eso, obviamente buscando seguramente en los primeros minutos rápidamente convertir, ampliar si es que lo hace de manera rápida el marcador, y enfrente a un rival que se va a jugar al todo o nada. Sabe que tiene que ganar, sabe que tiene que salir con todo adelante para buscar el tercer partido, para forzar esta final en esta edición, y esa va a ser la temática. Veremos cómo termina manejando Guaraní, cómo termina respondiendo Cerro Porteño también en esta final. Inicialmente el desquite de lo que es justamente esta final entre Guaraní y el conjunto de Cerro Porteño. Juan, están todos los protagonistas ahora en la ceremonia en el centro del campo de juego, Juan.
Sí, una particularidad en la previa, la gente de Guaraní quería que la fotografía de su equipo se dé de este lado, porque hay mayoría, por supuesto, de aficionados del aurinegro, pero se dio del otro lado, mirándose la gente de visitante, un dato particular en la previa, pero lo decía Lial, se viene un lindo compromiso, seguramente, y creo yo, por cómo está este partido de vuelta, será el equipo azulgrana el que tendrá que salir a buscar el partido en los primeros minutos, y Guaraní ver cómo puede resistir y aprovechar las pelotas largas, que serán fundamentales en un partido como este, buscando sacar ventaja en el área rival. Atención amigos de A Fondo, estamos listos y les vamos a transmitir este partido entre las representaciones de Guaraní de la Colmena y Cerro de Tabaí Pirayú. Cambian posicionalmente las ubicaciones que tenían. Guaraní va hacia el arco que da a una muralla nada más, donde están los famosos monitos, los que están atrás de la muralla misma, Oscar. Totalmente, están varias personas detrás de la muralla, incluso también apoyándose mediante los árboles en ese sector para ver esta gran final. Nadie se quiere perder de esta final entre Guaraní de la Colmena y Cerro Porteño de Tabaí, ya a poco que arranque el partido aquí en el estadio José Antonio Leite. El árbitro del compromiso está listo para hacer sonar su silbato. Atención amigos de A Fondo, esto arranca, esto se pone en marcha, es la segunda final departamental desde la ciudad de Paraguarí, específicamente La Colmena. Arranca el compromiso, domingo 11 de enero, segunda final Precopa Paraguay, estadio José Antonio Leite, partido revancha en búsqueda del título. El primer compromiso había ganado Guaraní de la Colmena. Pelota puesta por Cristian Franco de Cerro para la carga, para la llegada de Villagra. Intenta desbordar, el árbitro indica falta. Indica tiro de esquina, creí que era falta, pero es tiro de esquina. No le toca al hombre de Cerro de Pirayú, el 17 de Guaraní, Nilson Núñez, y va a tener que ser córner. Es el primero del partido y nada más que al comienzo mismo del partido levanta Franco. Está listo para pegarle Cristian Franco, el número 10. Primeros instantes del compromiso. Insinuaciones de Cerro de Tabaí Pirayú. El árbitro hace la diagonal al área. Está ubicado frente mismo a los protagonistas. El centro que viene. Golpe de cabeza de Saucedo. Saca para Guaraní. Fuera de la cancha la pelota lateral que se hace. Estuvo alejándolo el jugador Saucedo. Lateral que vendrá. Otra vez tiro de esquina. Otra vez tiro de esquina. Tomás Urbieta es el que le va a pegar. Arranca Tomás, parte el tiro. Pelota al área de Guaraní que se defiende y prepara la contra rápida. Va el tiro para que busque Torres. Intenta bajarlo. En la marca llega Orue. Corría y buscaba Héctor Ojeda. Hay un jugador de Cerro de Pirayú caído. Oscar, ¿qué pudo haber pasado con él? Sí, un choque en el despeje en la zona defensiva de Guaraní de la Colmena. En esa última acción me parece que finalmente un futbolista, allí vemos al defensor de Cerro Porteño. Hay un choque cuando ya piden que ingrese la sanidad de Cerro de Tabaí. Lo van a asistir al futbolista de Cerro Porteño. Acciones interrumpidas. Por de pronto es el Cerro de Franco, el Cerro de Tabaí Pirayú ataca mucho, Juan. Sí, como se esperaba, como les decía en la previa, porque tienen la necesidad de buscar el partido, de intentar empatar la serie y forzar ese tercer duelo en campo neutral. Hay que ver cómo propone este primer ataque en el partido el conjunto aurinegro. Lateral para el equipo de Guaraní. Levanta Núñez. Al área de Cerro ha ido la pelota. Busca Alan Redes. Intenta recoger. Hay marca y va la pelota fuera de la cancha. Alan es el mayor de Rodney Redes, jugador del Olimpia. Alan es capitán del equipo de Guaraní. Rodney Redes, colmenense, el presente en el estadio. Está observando el desarrollo del compromiso y parece tiene un problema en el hombro el jugador de Cerro, caído en la boca del arco en la ocasión del segundo tiro de esquina. Le están medicando a él, le están atendiendo a él.
Fuera de la cancha la pelota, lateral que vendrá para Cerro. Ricardo Villagra está preparado. 2 pelotas en la cancha. Ricardo Villagra espera el pase el jugador Héctor Méndez, pero va la pelota adelante. Baja para dominarlo Urbieta. Era carrera del lateral para Cerro. Se adelanta Villagra para levantar esa pelota. Saque de costado que vendrá. 0-0 el compromiso. Estamos próximos a los 4 minutos. Pelota al medio. En la marca alejándolo el jugador José Velázquez. Al costado vino a perderse la pelota. Cerro acechando el arco de Guaraní. Baja Méndez. Entrega para Villagra. Ahora en la mitad de la cancha, Luis Fernández. Ataca Cerro. Pelota para Ricardo Villagra. Centro de Fernández. Golpe de cabeza por parte del jugador Saucedo. Apremio por ahora para Guaraní de la Colmena, Oscar. Sí, para Guaraní de la Colmena, que está buscando defenderse. El equipo visitante está buscando con todo meterse hasta el área. Otro tiro de esquina que tiene a favor el equipo de Tabaí. Córner que vendrá de nuevo Urbieta. Se prepara para levantar esa pelota. Es el córner número 3 del compromiso. El tercero consecutivo para Cerro de Franco. Gol. Gol en contra. Gol en contra. Gol en contra. Que mete el jugador Rojas, me parece. Torres. Aldo Torres, el goleador de Guaraní en esta oportunidad en una situación embarazosa que desvía la pelota para hacer el gol. Gol de Cerro de Tabaí Pirayú. Se adelanta el visitante, su público lo festeja, Juan. Bueno, y una pelota nuevamente en el tiro de esquina, en la ejecución de Urbieta, que fue al primer palo, intentando despejar el centro delantero. En esa acción termina mandando el balón hacia su arco y se abre el partido temprano. Si bien sigue la ventaja a favor de Guaraní, se acorta la brecha y seguramente tendrá que salir más el conjunto aurinegro. Atacaba más Cerro y pasa a ganar el compromiso parcialmente, Oscar. Sí, y merecido para el equipo visitante porque estaba justamente yendo más para adelante en comparación al equipo de Guaraní, que uno entiende después del gol recibido, va a adelantar las líneas, buscará llegar también hasta el arco defendido por el arquero de Cerro Porteño. Sale Guaraní, es el primer intento ofensivo. Torres metió el gol en contra, ahora pelea esa pelota. Levanta para la llegada de Núñez, pero ya sale el portero Antonio Martínez y recoge. En su afán de alejar la pelota en el primer caño, Aldo Torres no logró pegarle plenamente a la pelota y le desvía levemente al arquero Helio Martínez para que adentro de su arco ingrese el balón. Y de esa manera, Cerro de Tabaí Pirayú pase a ganar el compromiso por la mínima. Tendrá que ser saque de meta. Guaraní parece desconcentrado. Sí, le cuesta muchísimo, le está costando mucho al equipo local hilar algo de juego ofensivo, buscar la manera de salir. No tiene salida limpia por izquierda, por derecha, ahora buscando por el sector izquierdo, pero necesitan los delanteros también tener la pelota en poder de ellos y así generar algo distinto, porque de momento nula la participación en ofensiva del equipo local. Alan Redes pierde la pelota. Cerro de Pirayú que vuelve a atacar. El intento de Franco, el número 10. Manda para Urbieta, punta izquierda. Escapa de la marca que le hace Núñez. Finalmente le desvía. Iván Rojas suelta al costado. Tendrá que ser lateral. Envío libre que se va a hacer efectivo para el equipo de Cerro de Tabaí Pirayú, que está arriba del tanteador. 7 minutos del primer tiempo del compromiso. Lateral que vendrá. Arriba el envío. Se queda con la pelota Velázquez. Lo levanta y la pelota vuelve a cabecear Funes. Golpe de cabeza también de Ángel Díaz. Ahí está Cerro batallando, Guaraní defendiéndose. Sube y cabecea, saca García. Va la contra de Alan Redes.
Al frente para Aldo Torres, busca ganar, se lleva, cae. Hay problemas en Peñones y me parece hasta golpe de puños, Juan. Sí, en esa última acción Torres entró con toda el área buscando la guapeada, en parte la consiguió, pidieron penal, eso no ocurrió. Allí llegó el reclamo de la gente de Guaraní, respondió la gente de Cerro Porteño y se armó esta trifulca que tendrá varios amonestados. Aparentemente, después del gol de Cerro se vino este intento que propuso el conjunto de Guaraní. Acá se mezclaron todos y aparecerán las amarillas, Oscar. Sí, me parece ahí. Justamente vemos para el número 14 de Cerro Porteño. También va llegando el número 16 porque le termina diciendo algo cuando se caía Torres. Ahí está, el número 10. Termina recibiendo la primera tarjeta amarilla del partido. En este caso para el futbolista de Cerro estaba ahí. Lo termina llamando a otro futbolista, en este caso de Guaraní de la Colmena. Veremos de quién se trata. Aparentemente también para sacar otra tarjeta amarilla y así equilibrar la cosa por parte del árbitro, pero sí, el primero amonestado oficialmente el número 10 de Cerro Porteño, Juan Antonio. Cristian Franco, a Rojas le mostró la amarilla también, ¿no? No, verbal. A Franco nomás. Rojas se retira. Guaraní que tiene esta pelota a su favor. Lateral que se va a hacer efectivo, ya está preparado. Núñez. Al área de Cerro, marca y aleja Méndez. Corre para buscar prontamente esa pelota Richard García. Va a ser lateral. Como que está desconcentrado Guaraní. Richard García. Se muestra Redes. Toma la pelota y busca llevarlo. Juega para atrás. Maneja Saucedo. Mal pase de él. Domina Franco. Levanta para la carrera del jugador Marcelino Díaz. El arquero Elio Martínez atajó. De nuevo procura el equipo de Cerro Porteño con un balonazo largo. Acompaña la salida Guaraní. Viene con ella Richard García. 10 minutos del primer tiempo. Al frente el visitante gana por la mínima. A fondo con la transmisión de este compromiso. Saludos cordiales para todos los que están viendo a través de esta nuestra transmisión. Arriba la pelota para que intente bajarlo Ángel Díaz. Guaraní al rescate. Héctor Ojeda. Va al remate. Hacia la derecha. Para que Nelson Núñez venga a buscar el saque de costado lateral que se hace. Redes. Baja la pelota para su compañero Núñez. Mete por el medio para que lo tenga el popular Chilo García. Buscará llegar el equipo de Guaraní de la Colmena. Torres salta, aleja a la gente de Cerro. Pasó de largo Chilo, maneja la pelota Franco. Vuelve a conseguir la pelota prontamente el jugador Hernán Vera. Falta contra él. La pelota al pecho por parte de García en contra de Gustavo Funes. Tiro libre que vendrá para Guaraní de la Colmena, que intenta la paridad. El árbitro del compromiso da las indicaciones. García, múltiple campeón con Guaraní, mueve la pelota. Entregan a Ronnie Redes. Toca adelante. En la marca Cerro de Franco. Redes que recupera, mete para Torres. Sale el portero Antonio Martínez. El bullicio de la gente, tanto de Pirayú como de la Colmena, acompañando cada instante del desarrollo del compromiso con ese grito que normalmente provienen de las mujeres. Juan. Sí, gritos que por ahora son de aliento, pero que se pueden transformar en presión con el paso del partido. Y fíjate en García, él es el que distribuye, es el eje que tiene Guaraní y busca conexión por los costados, principalmente por derecha con el número 17 de Nilson Núñez. Por ahora no hay precisión, pero sí varios intentos. Guaraní mueve la pelota en la punta derecha.
Va fuera de la cancha lateral. Redes se mostró, recibió, levantó, conectó, tiro. ¡Oh! Salió el arquero Martínez, metió el golpe de puños. Chilo García, Redes, esperó y por eso perdió la posibilidad de salir. Luis Fernández le desvió la pelota. Otra vez Guaraní al avance. Iván Rojas entrega para Richard García. Está partiendo a la ofensiva. El pase para Wilson Núñez. Toca de manera corta para que lo tenga Redes. Busca llevar la pelota. Parte el centro, córner. Tiro de esquina para Guaraní de la Colmena. Córner número 4 del compromiso. El primero para Guaraní. Va para levantar la pelota Héctor Ojeda. Héctor Ojeda está listo. Guaraní busca la paridad. El público espera celebrar el empate cuanto antes, mucho mejor. Parte el centro de Ojeda. Aleja a la gente de Cerro Porteño y prepara la contra. Sale en bloque. Cambio de frente, pelota muy adelantada. El portero Helio Martínez cabecea. Ahora hace lo mismo Marcelino Díaz, el 9 de Cerro de Pirayú. En la mitad de la cancha, Franco. Falta en su contra. Comete José Velázquez, amarilla para él, Juan. Sí, finalmente fue el número 3, el amonestado, el zaguero central Cristian Saucedo, una amarilla por lado, en esta ocasión para Guaraní. Primero había sido amonestado el 10, Cristian Franco, en el conjunto de Cerro, y todo sirve en este momento para el conjunto azulgrana en esta visita a la Colmena, cada jugada para intentar enfriar el partido y frenar las arremetidas que está proponiendo el equipo de Guaraní. Fútbol de Morado, pausa en el compromiso, Oscar. Sí, cuando vemos al futbolista de Cerro Porteño estaba ahí, muy sentido, se tomaba de la pierna derecha, de la canilla de esa zona de la pierna derecha, muy sentido. Vamos a ver de quién se trata. El número 10, el futbolista Cristian Franco, de Cerro Porteño de Tabaí, muy sentido, aprovechando sus compañeros también para hidratarse, para tomar algo de agua, y esto que no le conviene al conjunto local porque necesita ir para adelante, necesita encontrar alguna jugada que le permita emparejar el partido. Le está costando mucho a Guaraní últimamente, es cierto, tuvo llegadas, pero por más empuje que por buenas ideas, y a Cerro le viene bien este parate porque termina frenando lo que son las embestidas del equipo local. 16 minutos del primer tiempo, 1-0, gana Cerro de Franco, gol en contra de Aldo Torres. A los 4 minutos ya metían contra el equipo de Guaraní, Aldo Torres, para que Cerro pase a ganar parcialmente el compromiso. Julio Orué, se escucha el grito de Helio Martínez, quien ataja la pelota contra su pecho. Después juega en busca de Ronnie Redes. Se le escapa la pelota en la banda. Lateral que vendrá, Ricardo Villagra. Está preparado para levantar esa pelota. Va para el número 10, Franco. Otra vez para Villagra. Le cuesta dominar. Es saque de costado para Guaraní. Levantó la pelota Núñez. Intenta Aldo Torres. Se cae Torres. Lo llevó por delante Héctor Méndez. Sí, es muy guapo Torres, pelea cada pelota como si fuese la última, pone bien el cuerpo, no tiene miedo a las entradas bruscas de los rivales, y aquí consigue un tiro libre bastante peligroso en la punta derecha del ataque aurinegro. Tiro libre que viene para Guaraní, preparado para levantar Héctor Ojeda, el dueño de las pelotas paradas. Pierde Guaraní 1-0, gana Cerro de Pirayú. Atención que si persiste este marcador hay tercer partido. Pero resta mucho en el desarrollo. Son 17 minutos nada más del primer tiempo. Le va a pegar Héctor Ojeda. Se escucha el silbato del referee. Parte el centro, pelota que cae pronto. No funciona la pizarra. Richard García intentó pelota al área por parte de Redes. Se mete Aldo Torres, pero el arquero Martínez salió a recoger la pelota. Y pronto Cerro de Pirayú ataca. Urbieta
Dispara el arquero que da rebote. Otro tiro. Traba oportunamente el jugador Velázquez. De nuevo Cerro que ataca. Guaraní se defiende. Levanta Rojas. Baja con el pecho el experimentado Gustavo Funes. Mal pase de Héctor Ojeda. Guaraní sigue sin aplomarse en la cancha, Oscar. Le cuesta mucho. En esta es increíble cómo terminó, cómo se le pasó la pelota debajo de la suela al botín izquierdo. Hablamos del número 8 de Guaraní, de Héctor Ojeda, que normalmente se hace cargo de todas las pelotas quietas. El control primeramente, recupera la pelota a Redes, termina cediendo para su compañero Ojeda, se le va la pelota. Después no tuvo otro recurso que cortar la jugada de esa pelota perdida para una falta y un tiro libre peligroso que tiene Cerro a su favor. Bruno Prieto igualmente baja. Remate pleno por parte del jugador Franco. No, de Luis Fernández, el 14. Jugó en el Deportivo Santaní mucho tiempo, Juan. Pasó por el Deportivo Santaní, también pasó por Independiente de Campo Grande, zurdo, mucha calidad y seguramente buscando sacar ventaja de eso en este partido ante Guaraní. Sale Guaraní, pelota puesta para Iván Rojas, costado derecho. Adelantado para Núñez, otra vez para Rojas. Guaraní que maneja la pelota. Lo pone siempre muy al ras del piso, Oscar. Sí. Guaraní, ese es el estilo ahora que está buscando dañar, acercarse en comparación a lo que era anteriormente, con muchas elevaciones, ¿cierto? Por ahora nuevamente con elevaciones. Ataca Guaraní que busca la paridad, se metía Núñez. Hubo marca importante y oportuna de Cerro de Tabaí Pirayú. Fuera de la cancha la pelota lateral que se hace. Rojas entrega para su compañero José Velázquez. Sale Redes. Iván Rojas, costado derecho. Pelota al frente para Prieto, para Redes. Le marcan y le sacan. Recupera Ojeda. Ahora García. Entrega para el costado izquierdo donde está Hernán Vera. Marca Cerro. Hernán Vera, el 4 de Guaraní, pone por arriba en busca de Aldo Torres, no puede. Guaraní que rescata. Va para pegarle. ¡Gol! De Guaraní, Bruno Prieto. Tremendo remate. Sacudida plena espectacular para hacer el gol. Hernán Bruno Prieto hizo una oportuna bajada de pelota para estremecer el arco de Antonio Martínez. Es la paridad de Guaraní de la Colmena. Con este empate Guaraní es bicampeón departamental. Estaba perdidoso en el compromiso. En el minuto 19, Bruno Prieto empata el partido. O el público de Guaraní de la Colmena que festeja. Bruno Prieto, tremendo remate, Juan. Golazo, la peleó para arriba el número 9 Aldo Torres, el rebote quedó para el 8 Héctor Ojeda, que filtró un pase perfecto, preciso, ideal para que fusile el número 19 Bruno Prieto y con esto marque el empate que le está dando un título más al aurinegro de la Colmena. Oscar. Y para que estalle el estadio José Antonio Leite, el golazo, cómo le terminó pegando Prieto, Bruno, el corpulento atacante que tiene el conjunto de Guaraní de la Colmena, para que estalle este estadio, para que la gente se ponga de pie, aplauda y grite a boca llena al tanto del empate, resultado que está favoreciendo al equipo local, que está coronando a Guaraní de la Colmena. Atención a este detalle. ¿En qué minuto el gol? 19. El autor del gol, ¿qué número tiene? 19. 19 líder. Es para que alguien lo calcule en el juego del azar. Sí, a la cabeza. En fin. Sí, coincidencias del partido, coincidencia de la vida, Juan Antonio. Empata Guaraní de la Colmena. 1-1 el compromiso. Con este empate Guaraní es monarca. Guaraní se queda con el título departamental. Cerro de Pirayú necesita ganar el compromiso. Lo estaba haciendo, ahora Guaraní le empató. Prieto salta.
Ataca Guaraní, se defiende Cerro. Héctor Méndez que levanta. Golpe de cabeza de José Velázquez. Salta Velázquez. Vuela en el aire. ¿Es Caballito? Sí, le terminó poniendo el cuerpo. Hablamos del 17 de Cerro Porteño. En esta ocasión le terminó desacomodando el jugador de Cerro Porteño. Así que ya tiene una salida correspondiente al equipo local. El primer gol había sido en contra de Aldo Torres. Pasaba a ganar el equipo de Cerro de Tabaí. Pirayú acaba de empatar en el minuto 19. Bruno Prieto, el número 19 del equipo aborigen. Justamente él pelea la pelota. Intentó irse Redes. Le marcó, le sacó Funes. Ahora batalla Ojeda. Entrega para Prieto. Busca avanzar. Está yéndose a la carga, pero es offside. Será tiro libre para el equipo de Guaraní. No, de Cerro por offside. O cobra la falta. Cortó la jugada porque sintió un golpe en la rodilla. El número 6, Héctor Méndez de Cerro Porteño, intentó ganar la posición. Aparentemente pisó mal y quizás sea alguna lesión que viene arrastrando, porque le causa mucho dolor en la rodilla izquierda esa última acción. Hay que ver si puede continuar o busca alguna variante el azulgrana de Pirayú. Por ahora, la afición deportiva está pensativa en el estadio. No hay expresiones de alientos. Los protagonistas están soportando el fragor de la lucha, Óscar. Sí, alegría momentánea para cada sector, para la gente de Guaraní con el empate reciente del número 19, Bruno Prieto, pero también tuvo su momento de alegría la gente visitante de Cerro Porteño de Tabaí con ese tanto en contra convertido por Aldo Torres. Así que de momento este partido 1-1, marcador que favorece al equipo local, a Guaraní de la Colmena. Cuando se va a retirar Méndez en camilla, le duele mucho la zona de la rodilla izquierda, se toma de la cabeza esperando que no sea nada grave. Justamente está con un protector en la rodilla derecha, en esta ocasión se tomaba de la zona izquierda, de la rodilla izquierda. Veremos si puede continuar el mediocampista de Cerro de Tabaí. Están revisándole la gente de la kinesiología de Cerro de Pirayú. Le hacen la prueba a la rodilla izquierda. 1-1 el compromiso. Con este resultado, Guaraní de la Colmena está adueñándose del título. 26 minutos del primer tiempo. Arriba el envío. Área del equipo de Guaraní, falta. Tiro libre para Guaraní. El árbitro desde la mitad de la cancha le dice al arquero de Cerro de Pirayú que se calle un poco más, que habla mucho. Está queriendo volver a la cancha Héctor Méndez, el número 6 de Cerro, Óscar. Sí, aún él en la camilla le están poniendo el spray correspondiente. La gente de fisioterapia de Cerro Porteño se está haciendo cargo para ver si puede continuar el mediocampista de Cerro. Marcelino Díaz que toca en falso esa pelota. No estaba su hermano Ángel Díaz en la zona donde él pensó y puso el balón. Lateral que vendrá es para Guaraní de la Colmena. Hernán Vera se prepara. Ya está para sacar con la mano. Parte el tiro. La pelota parece no ingresa a la cancha. Va a ser reposición libre manual para Cerro de Pirayú. Julio Orue. Salta García. Pelota que queda para Ángel Díaz, el 18. Marca Guaraní. Prieto toca. Venía Torres. Ataca Cerro. Villagra procura llevar. Pero no hay caso, la pelota se pierde en la banda. Es reposición libre, es momento de agua. Es momento de H2O para los protagonistas, Óscar. Sí, momento para que se puedan hidratar. En media hora prácticamente de juego, sí, media hora de juego, para que puedan descansar relativamente, entre comillas, un breve descanso, y también para
hidratarse y seguramente también ponerse de acuerdo para ajustar algunas cuestiones, tanto Guaraní como Cerro de Tabaí. Guaraní de la Colmena, que con este marcador le está favoreciendo, le está sirviendo para quedarse con el título ante su gente, en su estadio, con su ambiente, de momento con este marcador de 1-1. ¿Qué podemos destacar hasta aquí, Juan Ramón Coronel Morel? Y este trámite del partido le favorece a Guaraní. Con el empate es campeón. En algún momento del trámite del partido tendrá Cerro Porteño que salir a proponer, a buscar más, marcarle el segundo y así poder forzar ese tercer partido. Y esta ocasión la tiene o la puede aprovechar Guaraní haciendo uso de la buena distribución que tiene el número 15 de Richard García, que juega en el centro del campo. Busca mucho por derecha a Nilson Núñez y por izquierda tiene la presencia del número 8 Héctor Ojeda. Y esas armas podrían ser fundamentales para el equipo aurinegro y aparentemente está para regresar a probar esa rodilla izquierda el número 6 de Cerro Porteño, Héctor Méndez. En caso que no pueda seguir, si siente nuevamente algún dolor, está calentando el número 19 de apellido Negri en Cerro de Pirayú. Estará reanudándose el compromiso. Transmite a fondo aquí desde el estadio José Antonio Leite de Guaraní de la Colmena. Preparado Héctor Méndez para regresar. Hay que recordar que estuvo con molestias en la rodilla izquierda. Vuelve a la cancha y aparentemente está bien. Sí, sin problemas. Entonces para Méndez, Héctor, el número 6 de Cerro Porteño, que vuelve al campo de juego. Prosigue el compromiso, se reanuda luego de que los jugadores hayan tomado un poco de agua. Queda la pelota para Gustavo Funes. Mueve a la derecha, al área de Guaraní. Esa pelota ataca Cerro. Baja Prieto, el autor del gol de la paridad. Alan Redes toca. Ahí está Redes. Va fuera de la cancha. Lateral que viene. El pase para García. Guaraní que asegura con Helio Martínez. El arquero chuta. Para la punta izquierda la pelota. Allá quiere Vera. Baja, pero comete falta. Es tiro libre para Cerro. Estamos llegando al minuto 30. Primera media hora del fútbol. 1-1. Con este resultado Guaraní es campeón. Había ganado el primer compromiso. Tiro libre que se hace. Julio Orue. Directo en la búsqueda del jugador Marcelino Díaz. Sale Guaraní. Va para Prieto. Entrega para Torres. Espera el pase Héctor Ojeda. El balón quedó atrasado. Sale Luis Fernández. Va Cerro de Pirayú. Pelota para la posesión de Funes. Lo maneja el jugador de 47 años. Baja Richard García. Entrega para su compañero José Velázquez. Atacará Guaraní, busca Prieto. Llega primero Villagra. Consigue y toca la pelota para Franco. Le marca Redes, se le despoja, vuelve a perderlo. Trabaja Luis Fernández. Viene Prieto. Roba Prieto, va con la pelota Prieto, diagonal y peligro. Mueve la pelota para que llegue de atrás Ojeda. Es el número 4 Vera. Ataca Guaraní. Ojeda toca la pelota para su compañero Vera, pero el servicio quedó desajustado, Oscar. Sí, no hubo entendimiento en esa pared, quedó muy larga para el futbolista de Guaraní, para la proyección. Ahí veíamos en la punta izquierda en el ataque del equipo local, ya con falta incluida en contra del lateral derecho de Cerro Porteño, por eso es salida para el equipo visitante. Va a solicitar el pase Antonio Martínez, el arquero de Cerro. Después viene con ella Héctor Méndez. Ahora existe un viento que seca la piel. Ahí está cargando Cerro, con la pelota se encuentra Urbieta. Atrasado pase para que llegue alguien de atrás y lo empuje. Pero no pudo exactamente hacer eso Cerro de Pirayú.
Guaraní en la respuesta. Nilson Núñez. Chilo García. Ahí está con la pelota trabajando Ojeda. Ojeda vuelve a robar. Carga Guaraní. Hay peligro, Pica de más. Cruza Orue. Buena insinuación, pero picó muy lejos esa pelota, Juan. Sí, rompió el molde desde el fondo Saucedo, el número 13, con la zurda condujo, le picó un poco larga la pelota, por eso no pudo definir de mejor manera, pero consiguió un buen lateral en ataque en la punta izquierda para Guaraní. Ya vendrá la pelota en el saque de costado, transmite a fondo. Redes prueba, dispara desde la mitad de la cancha, pero su tiro va muy lejos del arco. 33 minutos del primer tiempo, 1-1 el marcador. Con este resultado no hay tercer partido. Con este resultado hay un campeón. Va Guaraní, se queda con la pelota alejándolo Orue. García juega bien para Núñez. Lindo pase para la posición del 8. Ojeda, peligro el arquero. El arquero que responde, Oscar. Por poco, gol en contra también, en este caso, en contra del número 3 de Cerro Porteño, de Julio Orue, que se quejaba que para él era posición adelantada en ese ataque de Guaraní de Trinidad. Aquí está con la pelota intentando el jugador Vera. Será salida de él. Pase al costado para Redes. Marca bien Fernández de Cerro. Juega a ras del piso, mandó para Urbieta. Después se encuentra con la pelota Cristian Franco. No, Ángel Díaz probó de larga distancia. Buscó la sorpresa, Juan. Sí, se apagó en cierta medida el ataque de Cerro Porteño, como habíamos visto ese arranque bastante prometedor, marcando el primer tanto del partido. Lo emparejó Guaraní y ahora se juega al ritmo que Guaraní propone. Se va agigantando la figura de García, distribuyendo, y también la de Redes, que va marcando la pauta en el ataque del conjunto aurinegro. Pelota en la salida para Guaraní. Allá está Saucedo. Baja Ojeda, toma la pelota y viene. La deja otra vez para Saucedo. García no giró para adelante, le vio bien ubicado a su arquero Helio Méndez y entregó la pelota para él. Ahí está José Velázquez, va para García, levanta y lo hace mal. Golpe de cabeza de Díaz, también está mal su cabeceo. Va fuera de la cancha la pelota. Envío libre que va a venir. Servicio de libre de costado para el equipo de Guaraní. 36 minutos del primer periodo. 1-1 el score. Es la segunda final departamental, novena región deportiva de Paraguarí. Lateral que se hace. Ahí está Ramírez de Cerro. Guillermo Ramírez quería devolver esa pelota. Lateral que viene. Es para Guaraní de la Colmena. Salta Torres. Busca Prieto, el autor del gol. Aleja Orue. Aquí está la pelota Franco. Juega para su compañero Díaz. Buscó ir, quiso subir. Rebotó la pelota lateral. Ahí está Guillermo Ramírez, el número 2 del equipo de Cerro. Juega la pelota para Ángel Díaz. Otra vez Ramírez. No puede alejar la pelota Guaraní. Centro largo al área de el equipo local. Helio Martínez, el arquero que atrapa la pelota, pero queda en el piso, Oscar. Sí, se queja de un toque del delantero de Cerro Porteño. Hablamos del número 9 de Marcelino Díaz, el portero Elvio Martínez. Para mí no pasó absolutamente nada, sintió eso. El arquero se dejó caer, está sentido. Veremos si va a necesitar ayuda. Me parece que no, para que no ingresen los médicos. Sí, ya se va reponiendo y será salida para el equipo local. Será pelota para Guaraní de la Colmena. Helio Martínez que ubica. Ya va a devolver. Nos aproximamos al minuto 40, 37 de juego. Golpe de cabeza de Méndez. Toma la pelota Velázquez.
Golpe de cabeza de Fernández. Pelota va, pelota viene. Roba muy bien Núñez. Va para Guaraní que busca el segundo. Se le quedó atorada la pelota. Después Redes. Maniobra, quiere escapar, rebotó. Hábilmente se lo lleva cuando parecía que lo perdía. Saca parcialmente Méndez. Recupera pronto Rojas. Le pega la pelota y derechito va fuera de la cancha. Y tendrá que ser saque de meta para Cerro. Méndez que levanta. Ángel Díaz que intenta. Va por esa pelota Tomás Urbieta. El apurado va a jugar de costado. Se aproxima Ramírez. Pero la pelota va para el experimentado Funes. Toca mal Gustavo Funes. Fuera de la cancha la pelota lateral que viene para Guaraní. Es una tregua futbolística, Juan. Sí, aparentemente, y como te decía, se juega al ritmo que propone Guaraní, y en esa última acción creo que fue la última pelota de Funes en el partido, porque tiene poca posesión y poca sorpresa en cuanto al cambio de ritmo. Cerro Porteño con su presencia en el medio, si quiere intentar asustar a Guaraní Cerro, tiene que hacer un cambio buscando más la ofensiva y ver cómo responde también en esa situación el conjunto aurinegro. Atención que hay una falta para Guaraní de la Colmena. ¿Podés calcular, Óscar Alejandro? ¿Podés calcular, Juan Ramón, qué cantidad de público tenemos aquí? Algo así como, ¿cuánto te parece, Óscar? Haciendo rápidamente un cálculo, Juan Antonio, viendo con la gente visitante más la gente local, podríamos decir que hay cerca de 1.000 personas, 2.000 más. 1.500, 1.800 aproximadamente, me parece, a Juan Ramón. Y coincido, 1.200, 1.500 personas y seguramente será una muy buena recaudación, ¿eh? Aquí está en la salida el equipo de Guaraní. Ya se queda con la pelota el portero Antonio Martínez. Va fuera de la cancha y al costado. Lateral que viene. ¿Qué pasó, Oscar? Viendo que estaban ingresando los miembros de la policía, casco azules también ya a un costado, dentro de lo que es el campo de juego, para evitar cualquier tipo de situaciones negativas. Fuera de la cancha la pelota, lateral que se hace. Guillermo Ramírez está preparado. Ataca Cerro. Sale Elio Martínez, embolsa la pelota y juega. Cargará el equipo de Guaraní. Busca llevar la pelota a Prieto, el que hizo el gol. El árbitro dice que comete falta al intentar dominar la pelota. Queda sentido Héctor Méndez. Juan Ramón. Sí, justamente estaba sentido en la rodilla izquierda y ahora desafortunadamente para él y para la gente de Cerro Porteño se le tranca el botín de ese lado, vuelve a sufrir el golpe en la rodilla y ahora sí, lo más seguro es que no continúe. Allí ya pide el cambio, el número 3, su compañero, y seguramente así como estaba calentando será Negri el que lo vaya a suplir en la defensa del conjunto azulgrana. Pierde un hombre importante en defensa y hay que ver cómo se replantea, si sigue con la línea de 4 en el fondo o está optando el técnico de Cerro por alguna línea de 3 de cara al segundo tiempo o en la parte final, de hecho, de este primer tiempo. El 19 es el jugador que se prepara para ingresar. En el equipo de Cerro de Tabaí Pirayú, Negri. Diego Negri. La primera variante. Y es de manera obligada, Óscar. Sí, de manera obligada el primer cambio del partido se hace en este caso para el equipo de Cerro Porteño por la lesión del número 6 Méndez, que al caerse nuevamente al piso rápidamente se tomó de la pierna izquierda de la zona de la rodilla. Evidentemente sintió nuevamente
el pinchazo, por eso se realiza el primer cambio del partido y es en el equipo de Cerro Tabay. 1-1 está el cotejo. Marcador empatado en el partido. Señoras y señores, va a ser retirado de la cancha Héctor Méndez. Esta vuelta ya no aguanta, ¿eh? No, con mucho signo de dolor. Lo vemos al mediocampista de Cerro. Sigue tumbado en el suelo, en el césped, dentro del campo de juego. Todavía no se retira. El mediocampista azulgrana con mucho dolor. No lo pueden retirar aún. Ya en cuestión de minutos seguramente procederán a despejar el campo de juego y para que ingrese también el número 19 ya en esta recta final del primer tiempo. Sí, ya son 43 de la parte inicial del compromiso. Con muchas ganas le vemos a Negri, el 19 del equipo de Cerro de Pirayú. Empatado el partido, todavía no puede salir de la cancha, no le hacen subir a la camilla a Héctor Méndez, el número 6 de Cerro. Ahora sí. ¿Puede ser ligamento? Sí, ligamento o alguna lesión meniscal también por cómo hace el gesto de dolor el número 6 de Cerro. Esperemos que no sea eso, que sea solamente algún golpe que lo saca del partido, pero aparentemente por cómo vimos las últimas acciones es algo que reviste gravedad para el jugador azulgrana y se viene a la cancha el número 19 Negri. Cuando te avisa la rodilla, es mejor salir, Óscar. Sí, ya cuando sentís algo y ya no le estás sintiendo segura la rodilla, es conveniente seguramente ya abandonar el campo de juego. En esa ocasión él quiso continuar, quiso seguir, pero evidentemente ya cuando sintió ese pinchazo ya dijo que ya no podía seguir. 4 minutos adicionales, ya son 45 del primer tiempo. Paridad de 1-1. Le pega la pelota a Orue. Baja para tomarlo Ramírez, no puede. Ataca Guaraní. Lindo taco para Ojeda. Carga el número 8, lleva. Juega mal pase. Prieto parte adelante. El pase de Héctor Ojeda. Justo en el lugar de donde partía su compañero Prieto. Ahora ataca Cerro, se defiende Guaraní. Golpe de cabeza del jugador Negri. ¿A dónde fue a jugar Negri? Ocupa, sí, el mismo lugar. Sí, mismo sector. ¿Mismo sector? Sí, central, volante central por la zona izquierda. Ahí vemos al número 19 que ingresó Por Méndez, el primer cambio del partido. Busca redes, no puede tomar la pelota. Pase al área del equipo de Guaraní. Falta contra Héctor Ojeda. El juez del compromiso castiga, señala tiro libre para Guaraní. 4 minutos adicionales, transmite a fondo. ¿Puedes dar lectura, Juan, a las reacciones? Muchas reacciones, Juan Antonio. Muchas reacciones, ¿eh? Mucha gente conectada a la red social de A Fondo, siguiendo la transmisión, por supuesto, en esta gran final departamental entre Guaraní de La Colmena y Cerro Porteño de Tabay de Pirayú. Mucha gente que está siguiendo. Ya en cuestión de minutos vamos a dar destaque. Ataca Guaraní creando peligro para el arco de Cerro Porteño. Se movía Prieto, buscaba Prieto. Había marca, le sacaron la posibilidad, alejaron la gente de Cerro. 47. Recordemos que son 4 minutos adicionales. Ya se jugaron 2. Faltan 2 más. Partido hasta nervioso de Guaraní de La Colmena, me parece, Óscar. Sí, totalmente. algo nervioso al inicio. Después, para alegría suya, pudieron equiparar el partido, pero Después de ese empate de Prieto ya no hubo prácticamente chances para convertir, para ampliar el marcador de ambas partes. Le cuesta mucho a Cerro, le cuesta mucho a Guaraní, y hasta el empate a sabiendas que le calza bien a Guaraní, me parece que también fue regulando en ataque el equipo local. Durante la pausa del primer tiempo del compromiso con Juan Ramón Coronel Morel, estaremos leyendo todas las reacciones en A Fondo en esta transmisión que hacemos aquí desde el estadio José Antonio Leite.
Acá con la pelota Aldo Torres. Juega al costado para Núñez. Al frente para Prieto. En la marca Villagra. Falta en su contra. El juez que castiga. Tiro libre que vendrá. Será para Cerro. Luis Fernández preparado. Está listo para pegarle. Es tiro libre para Cerro. Ya es la última parte, 48. Uno más y termina esta mitad del compromiso. El primer tiempo. Parte el remate. Golpe de cabeza de Saucedo. Cristian Franco se mueve, toma, levanta, el arquero sale. En el aire, Elio Martínez atrapa de manera muy buena la pelota. El árbitro pide la entrega y termina. Terminó el primer tiempo del compromiso con este marcador. 1 para Guaraní de La Colmena. 1 para el equipo de Cerro de Pirayú. Los protagonistas que se retiran. Acabó el primer tiempo. La afición deportiva igualmente que se levanta de las sillas, de los asientos que estaban ocupando. Muchos papeles picados han lanzado los hinchas de Guaraní. Parece una alfombra blanca sobre el césped, porque los papelitos picados están muy amontonados, aunque hay un viento que de repente hace que se mueva otra vez del lugar que ya había ocupado de manera circunstancial. Terminó el primer tiempo. Marcador de 1-1. Gol en contra de Aldo Torres, el número 9 de Guaraní, a favor de Cerro de Pirayú a los 4 minutos del primer tiempo. Después, a los 19, Bruno Prieto empata para Guaraní. 1-1, marcador parcial. Ustedes van a quedar con Óscar Alejandro Lialzafi, Juan Ramón Coronel Morel. Vamos a leer igualmente las reacciones de nuestros amigos quienes nos están acompañando a través de A Fondo en la transmisión que hacemos aquí desde La Colmena. Vamos primero con Juan. Las reacciones de esta transmisión, Juan. Sí, porque la gente que está prendida a la transmisión de A Fondo se lo merece. Cerca de 300 o más de 300 personas viendo y escuchándonos en esta gran final entre Guaraní y Cerro Porteño. Guaraní de La Colmena y Cerro Porteño de Pirayú. Victoria parcial en lo global, 3-1 para el conjunto local. Y vamos a la lectura de los mensajes. Vamos Cerro, decía Mirta Velar. Son muertos los de Cerro, le responde Ángel Roa. El saludo también para Juan Colmán. Aprende a escribir primero, Rey, y dice: yo leo todo, sin filtro. Voy a leer todo lo que venga en cuanto a los mensajes. Así que sigan escribiendo. Guada López dice: entran a jugar vos entonces. Dice: bueno. Ángel Roa se ríe. El saludo para ellos también. Y Emanuel Pérez dice: cierto, vamos Cerro. Omayabe. Yaqueco dice nuevamente en su mensaje: personas más también viendo, dice el oyente Ángel. César Merle se unió también, un saludo para él. Para Gabriela Martínez, el que está mirando este vivo, dice, y se ríe. A ver, el saludo también para Fernando Vega, que dice: qué jugador Iván Rojas, mamá querida, dice. El saludo también para Bianca Orué, que se ha unido. Para Immanuel Pérez también. A ver, Oscar Salcedo también, un saludo para él, que se ha unido. Para Jesús Cabañas también. Ángel Gómez dice: pelota salió del grupo. Sí, señor, la reventó y prácticamente a Villarrica. Fue esa última acción en la defensa de Velázquez para el conjunto de Guaraní. ¿Y qué te dije, pio, a voz de burro? Dice Gabriela Martínez. El saludo para Wilson Redes también. Saludos desde Málaga, España. Fuerza Guaraní, dice en su mensaje. Para Juan Colmán también, de hermana, dice Andrés Mosquera. Sofía Cáceres: vamos Guaraní, dice. Elma Escobar: aguante Olimpia. Bueno, están jugando Guaraní, Cerro y aguante Olimpia, dice en su mensaje. Derlis Ramón Arruga, el saludo para él. También para Josías López, también para Oscar Lambareño, envía su mensaje: vamos Cerro, dice. Raúl Mereles: aguanta Olimpia, campeón del mundo, dice que tiene que ver Olimpia. Fuerza Helio Martínez, dice Ana Morales. El saludo para Carlino Vareiro también. Para Virginia Colmán: vamos Guaraní, dice en su mensaje. Vamos Cerro, dice Juan. Dani Ortega, el saludo para él también, que mucha gente va escribiendo. El saludo también para Noelia de Prieto, que se ha unido. Para Elisa Díaz
para Félix González, Andrés Mosquera, Rafael Villalba, Emanuel Peralta, Luis Otazú, Sofía Cáceres. El saludo para todos, sigan prendidos a esta transmisión de A Fondo, que se viene el comentario entre tiempo, la voz de Oscar Lial, comentario detallado, pormenorizado de todo lo que ha ocurrido en esta primera mitad, con goles y muchas emociones, incluso lesionado ya en el primer tiempo. Enseguida regresamos para la lectura de los mensajes, sigan escribiendo, sorteo piden acá. Gabriel Cabañas, el saludo también para Rolando Vera y para Félix González. El Vi está a un paso, dice, porque con este empate está consagrándose campeón el conjunto de Guaraní. Oscar Lial. Bien, con Juan Ramón Coronel, leyendo los mensajes, las reacciones de las personas también a través de A Fondo, siguiendo con la transmisión a través de Facebook, esta transmisión de la gran final entre Guaraní de La Colmena, por supuesto, y Cerro Porteño de Tabaí Pirayú, 1-1, marcador parcial, marcador que le está permitiendo al equipo local, al equipo de Guaraní, quedarse con el título, llegando al bicampeonato, la gente de Guaraní de La Colmena con este marcador de 1-1, recordando que en la ida en Pirayú había sido victoria de 2-0 con goles de Aldo Torres y también de Sanabria, que había marcado en aquella ocasión la ausencia de Sanabria el día de hoy para este partido de revancha. 1-1, el marcador que le queda bien al primer tiempo en este sentido, por lo que había hecho un inicio nervioso, me dio esa sensación de Guaraní. Le costó muchísimo acomodarse en los primeros instantes. Cerro Porteño era el equipo que empujaba al equipo de Tabaí, que iba hasta el arco de Elvio Martínez, cierto, sin tener a lo mejor ideas claras, pero empujando, yendo para adelante. Era el equipo que quería convertir el primer tanto del partido, y como decía Juan Antonio, llevando también la cuenta del tiempo de los goles, rápidamente, minuto 4, se vino ese primer tanto, una acción desafortunada por parte de Aldo Torres, que es el goleador del equipo, es una de las grandes figuras que tiene el equipo de Guaraní de La Colmena, pero él termina convirtiendo el primer tanto del partido en contra, un córner desde la punta izquierda de Cerro Porteño, el envío del número 17, hablamos de Luis Fernández, de Urdieta, el que se hizo cargo de cada pelota parada en Cerro Porteño, mete la pelota hasta el área chica del arquero de Guaraní, Elvio Martínez. En su intento por despejar la pelota, termina peinando, descolocando, cambiando la trayectoria de la pelota y se mete hacia el poste izquierdo de Elvio Martínez, arquero de Guaraní, esa pelota, y de esa manera ya comenzaba a ganar el equipo visitante de Cerro Porteño y buscaba, se ilusionaba con forzar lo que pueda ser una eventual finalísima en cuanto a lo que puede hacer un tercer partido, otro desempate o un desempate en esta final entre estos equipos. Después la reacción de Guaraní, que fue lentamente, poco a poco, acomodándose dentro del campo de juego. Me dio la sensación que Richard García es la máquina, es la manija de este equipo, se muestra, hace todo fácil. Estuve observando cada toque de pelota. El mediocampista número 15 de Guaraní de La Colmena en una sola ocasión terminó elevando la pelota y no tuvo una buena concesión, pero de igual manera nadie puede borrar el gran trabajo en esta primera etapa del mediocampista del conjunto de Guaraní, el equipo aurinegro. Después sí pudo equilibrar la cuestión, un pase por elevación que le termina quedando y agarrando mal parada la zona defensiva de Cerro Porteño. La pelota que da un bote y el que aparece es el número 19, el corpulento Bruno Prieto, que deja que bote la pelota y antes que nuevamente llegue hasta el césped y haga contacto con el suelo el esférico, termina sacando un remate con el empeine derecho y dejando sin chances al arquero Martínez. Un golazo que termina convirtiendo el atacante de Guaraní de La Colmena, y de esa manera pasó a empatar el partido. El cambio, de momento, el único cambio que se registró en este partido fue la salida del número 6, Héctor Méndez, por una molestia, un dolor en la rodilla izquierda, esperando que para él no sea nada grave, que no sea una lesión que lo pueda dejar por mucho tiempo fuera y realizar las recuperaciones correspondientes. Y el que ingresó fue el número 19, Diego Negri, el que terminó ingresando. Hubo avisos, primeramente sintió esa molestia,
volvió a probar, cuando ya vuelve a sentir esa molestia en la rodilla izquierda, ya termina retirándose el número 6, Héctor Méndez, para permitir el ingreso de Negri. Así que de esta manera se fue el partido. Ya los jugadores que van ingresando también para el segundo tiempo, en este caso el conjunto de Cerro Porteño estaba ahí, que va ingresando, y se aguarda también que los jugadores de Guaraní puedan ponerse de pie, porque están todos dentro del campo de juego, con la dirección técnica también del profe, atendiendo lo que es la participación también de Guaraní en la Colmena, esperando cambiar todo lo que pueda hacer el segundo tiempo y ser un equipo avasallador seguramente. Ángel Ojeda, el técnico que tiene Guaraní de la Colmena. 1-1, reitero, marcador justo en este primer tiempo, y veremos qué nos depara la segunda fracción de este partido. ¿Habrá tercera final o no? ¿O ya festeja hoy la gente de Guaraní de la Colmena con otro título más, alzándose y enriqueciendo su historial en cuanto a títulos, a estrellas y trofeos, el equipo aurinegro? Comentario entre tiempo de Óscar Alejandro Lial Safi. Para la audiencia, para los amigos televidentes de A Fondo, para los amigos que siguen la transmisión, gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por ver las imágenes de A Fondo. Final departamental, 9ª región deportiva. Paridad de 1-1. Recordemos que Guaraní ya fue campeón en el 2023, en el 2024. En el 2025. No, está bien, 2024 jugó la final, pero no ganó. Perdió en penales. Ahora, el 2025, que se juega en este 2026, principios de año, está ganando el título porque había triunfado en el primer partido por la cuenta de 2-0, y en esta tarde de mucha asistencia de espectadores en este su hermoso escenario deportivo, hay paridad de 1-1, y esto le significa la conquista del bicampeonato. Pero por supuesto, restan 45 minutos y Cerro atacará desesperadamente, y Guaraní seguramente jugará sobre la ansiedad del rival, y eso nos ha de deparar emociones frente a una y otra portería. Vuelven los árbitros. Ellos harán que continúe el partido dentro de un instante nada más. Marcador de 1-1. Gol en contra inicial de Aldo Torres. El número 9 de Guaraní metía en contra en el minuto 5. Después, Bruno Prieto metía el gol de la paridad. Señoras y señores, esto está como para que arranque en su segundo tiempo. A fondo, desde el estadio José Antonio Leite, Ciudad de la Colmena. Arranca la parte complementaria. Ahora Guaraní defiende el arco donde está la gran bandera que dice Guaraní campeón departamental. El arquero de Cerro, Antonio Martínez, tiene el sol contra sus ojos. El árbitro ajusta su cronómetro. Ahí está para que sople su silbato el referí del partido. Ahí lo hace. La parte suplementaria. Juegan a partir de ahora Guaraní 1, Cerro de Tabaí, Pirayú 1, domingo 11 de enero. Precopa Paraguay. Segunda final, 9ª región deportiva. Estadio José Antonio Leite en La Colmena. Guaraní de La Colmena 1, Cerro de Tabaí, Pirayú 1. Atacará Cerro Porteño, se defiende Guaraní. Con la pelota José Velázquez. Chuta, rebota el número 9, Marcelino Díaz, reclama falta. Reclama penal. A la bandita poco se le escucha, Óscar.
Ahora accionan nuevamente, están en la punta derecha, bien hacia donde está la bandera de Guaraní, que dice campeón departamental. Están bien en la esquina, ahora nuevamente escuchando a la bandita aquí en el estadio. Atacará Guaraní, falta. Pelota en la mitad de la cancha, tiro libre. Protesta el público de Cerro de Pirayú. Primeros instantes del segundo tiempo. Mueven para García. Va Guaraní. Ahí está Héctor Ojeda. Parte en la posibilidad del avance Iván Rojas. Levanta Redes, no puede. Fuera de la cancha lateral, preparado Guillermo Ramírez. Ya va a devolver, es Ricardo Villagra. Adelante la pelota para la posición de Franco. Urbieta buscó cabecear. En la mitad de la cancha, Richard García. Ahí está trabajando el jugador Urbieta. Ahora baja por esa pelota Díaz. El 18 de Cerro de Pirayú. Lateral que ya va a venir. Parte el envío. Golpe de cabeza de Marcelino Díaz. Procura Ángel Díaz. Ellos son hermanos. Va fuera de la cancha la pelota. Tendrá que ser saque de meta. Ya está con su balón Helio Martínez. El cuidavallas de Guaraní de la Colmena. 1-1 el marcador, Óscar. Que sos curioso, Juan Antonio, vos que te gustan los detalles. Me da la sensación que el 18 de Cerro Porteño, hablamos de uno de los días, ¿sí? Ángel, tiene como un mechón ahí bastante llamativo, Juan Antonio. Fíjate que llama la atención esto en el caso del futbolista 18 de Cerro. Sí, aparte tiene una melena. Y aparte una trencita. Sí. Una trencita. Mechón que en su momento usaba el jugador de Boca Juniors, Rodrigo Palacio, que había puesto esa moda años atrás. Así mismo es. Allá está procurando el capitán Alan Redes. No pudo. Cerro que ataca. Guaraní que se defiende. Reclama falta el jugador Marcelino Díaz. En la mitad de la cancha toca la pelota Ojeda. Va para Prieto, trabaja Guaraní que busca el segundo. Offside. Corría buscando la pelota Redes. Primeros instantes del segundo tiempo, 4 minutos. Marcador igualado 1-1. Golpe de cabeza por parte de Saucido. Baja y toma la pelota el jugador Ramírez. Ahora Aldo Torres. Mueve bien, Prieto quiere. Ramírez que salta. Entrega la pelota para Julio Orue. Al frente el envío. Golpe de cabeza de Iván Rojas. Ahí está peleando el número 2. Redes se deja anticipar. Marca muy bien Iván Rojas y aleja. Pelota para Prieto. Ataca Guaraní. Pelota para la posición de Torres. Cayó, pero no hay falta. Devuelven la salida Cerro. Va con la pelota Díaz. Fuera de la cancha el balón. Partido tenso. Juan Ramón Coronel Morel. Sí, partido tenso, partido trabado que le conviene a Guaraní porque tiene esa ventaja, está siendo campeón con esto, no encuentra la vuelta a Cerro, no encuentra sacar ventaja por los costados, no encuentra juego por el centro para filtrar pelotas y le conviene mucho a Guaraní que juega con el tiempo y juega o intenta por lo menos jugar a su ritmo.
Atacará Cerro. Pelota en la mitad de la cancha con el jugador Villagra. Mueve para su compañero Funes. Marca García. Ahí está García, rodeado de 3. Falta en contra de García. La gente de Cerro de Pirayú que protesta, Óscar. Cuando hay una tarjeta amarilla para el número 9, uno de los días, por hablar, le hace el gesto al árbitro, el número 9 de Cerro Porteño. Hablamos del atacante Marcelino Díaz, el amonestado en el equipo de Cerro Porteño. Una dura entrada primeramente en contra de Richard García, pero por hablar, por decirle algo al árbitro, lo terminó amonestando cuando aparentemente va a existir otra tarjeta amarilla. Hablamos para el 17, Tomás Urdieta. El 17 son 2 amonestados, el número 9 Díaz y el 17 Urdieta. 9 reiterando y el 17 Urdieta. 2 amonestados en Cerro Porteño. Se enoja la gente de Cerro de Pirayú. Amarilla también para el hombre de Guaraní, Óscar. Para el 15 fue para Richard García, el que había recibido justamente la falta. Una dura entrada y le sigue diciendo cosas al árbitro. Fue él el que recibió una dura entrada por parte de uno de los días, futbolista del Cerro Porteño. Ahora se viene la salida para Guaraní. Guaraní con una pelota larga, arriba para Prieto. Marca Cerro. Aleja Negri. Es pelota para el equipo de Guaraní, que hasta aquí no pudo armar una jugada interesante con movimientos adecuados. Vamos a ver si lo hace ahora. Parte el disparo del número 8, Gida. Le cuesta mucho a Guaraní, Juan. Sí, le cuesta mucho a Guaraní, pero llegó después de un buen tiempo a asomarse al arco de Cerro Porteño. Le pegó el número 8 Ojeda, intentó colocar el balón, le pegó buscando el palo izquierdo de Martínez y el remate se fue desviado hacia el costado del campo de juego. Atacará Cerro Porteño, Guaraní que se defiende. Fuera de la cancha la pelota. Servicio de costado para el Ciclón. Guillermo Ramírez se prepara. Lateral que vendrá. Va el intento de Cerro, la marca de Guaraní. Sacó el 8 Ojeda, córner. Vendrá para el conjunto azulgrana de Pirayú. Córner número 5 del partido. El número 4 para Cerro, el primero del segundo tiempo. Va a partir el remate. Fernández, el 14. Muy al primer caño esa pelota. Prieto lo toma. Lo conduce. No alcanza. Picó de más. Fuera de la cancha la pelota lateral. Ahí está trabajando el 17 Urbieta. Marca bien y aleja Ojeda. Lateral para Cerro. Guillermo Ramírez se prepara. Servicio que viene. Ataca Cerro, se defiende Guaraní. Richard García. Levantó la pelota y lo mandó fuera de la cancha. Otra vez repone el equipo pirayuense. Lateral de Cerro con Ramírez. Guaraní se defiende. Lateral que vendrá. Se prepara para mover la pelota Ramírez. Marca Guaraní. Está intentando Cerro. Gira Franco, le pega. Marca Guaraní. Ataca mucho Cerro de Pirayú, pero tampoco pone en peligro el arco de Guaraní. Lateral que va. Ramírez que juega. Díaz que devuelve. Centro al área de Guaraní. Se defiende el equipo local. Torres va a querer la pelota.
Protege con el cuerpo, abre bien. Se adelanta Núñez. Aquí va con peligro Guaraní. Llega Redes. No puede dominar. Guaraní que no arma una con mucha resolución, Juan. Sí, le está costando mucho porque Cerro Porteño va al juego directo, recupera y va al frente. No se puede descuidar el conjunto aurinegro en defensa, por eso le está costando bastante armar acciones que pongan en peligro, mejor dicho, al arco que defiende Martínez del conjunto pirayuense. Hay Redes. Pelota atrasada para Negri. Era Orue. Aquí baja Vera. Va al 4. Entrega para García. Levanta la pelota para Núñez. Atrasado el pase. Tiene que retroceder el 17. Ya tomó la pelota. Rojas. Juega para José Velázquez. Será dominado el balón por Díaz. Ya lo hace. Entregó para Franco. Anticipa muy bien Saucedo. Va fuera de la cancha la pelota. Guaraní que prepara la primera variante. Se trata de Sanabria. Un zurdo de muy buen manejo de pelota. Ya vendrá en el equipo de Guaraní. Prieto domina. Prieto que tiene una doble marca encima. Protege la pelota. Sebastián Sanabria. Para tenerlo en cuenta, Óscar Alejandro. El que marcó uno de los tantos en la ida, recordando que Aldo Torres y Sebastián Sanabria habían marcado los goles en la victoria 2-0 en Pirayú. Y hoy va a tener la oportunidad ahora, en este segundo tiempo, el 10 de Guaraní de La Colmena para ayudar en ofensiva, para darle ese toque seguramente distinto en ataque al equipo local, buscando convertir el segundo tanto, el tanto que le dé la tranquilidad y definitivamente ya buscando el bicampeonato con ese tanto. Deja la cancha, me parece, al número 8, Ojeda. ¿Es él, Juan? Sí, se va el número 8, Ojeda, se va en camilla, sentido, seguramente también golpeado, y con esto permite, mejor dicho, el ingreso del número 10, Sebastián Sanabria, el primer cambio en Guaraní, el segundo cambio del partido, recordando que en la primera mitad, en la recta final, había ingresado Negri, en reemplazo del número 6, que se lesionó en Cerro Porteño, el caso de Méndez. Aplausos para Héctor Ojeda, estímulos para Sebastián Sanabria. Arriba el tiro. Se queda con la pelota el número 10, Franco. Movió en la punta para Urbieta. Carga Cerro de Franco. Se defiende Guaraní. Protege Rojas. Falta y es tiro libre. Mano del jugador Velázquez, me parece. Tiro libre para el equipo de Cerro de Pirayú, Óscar. Sí, esta oportunidad que va a tener el equipo de Guaraní, el equipo local, de buscar, de Cerro Porteño, de dañar con un tiro libre, una distancia considerable, pero veremos si saca remate al arco. Urbieta me parece que él se prepara así, Urbieta el número 17, para darle fino al arco. Veremos si busca alguna cabeza, una peinada de alguien para que pueda dañar el arco de Guaraní. Guaraní que tiene que defender esta situación. Tiro libre para Cerro de Pirayú, 1-1. 14 minutos, casi 15 del segundo tiempo. Con este empate, Guaraní está proclamándose campeón, pero tiene esta pelota parada en contra. El disparo a la pelota en la barrera, no pasó nada en el tiro libre. Ahora Guaraní prepara la contra, corre Sebastián Sanabria. Golpe de cabeza por parte de Orue. Habilita a su arquero Antonio Martínez. Levanta el cuidavallas. Golpe de cabeza de Saucedo. Aquí con la pelota queda Urbieta, no, el 18 Díaz. Juega para su hermano Marcelino. Pelota adentro del área del equipo de Guaraní. Se eleva Helio Martínez y lo caza en el aire. Ya está para devolver. Ya está para jugar.
Arriba para Sanabria. 2 de él, 2 de Cerro cuidándole. José Velázquez. Cayó el 18 Díaz. Aquí está atacando el equipo de Guaraní. Va para Prieto, recibió de Torres. Prieto que apila hombres en contra. Ahora pierde la pelota y comete falta. Y ve la amarilla, Oscar. Sí, amarilla. Amarilla para el 19, para el autor del tanto de Guaraní, 19, Bruno Prieto. Un forcejeo, ya perdía la pelota y terminó metiendo un manotazo. El 19, atacante de Guaraní. Hay una amarilla para el lateral, Guillermo Benítez, de Cerro Porteño, que va aumentando los pintados en color amarillo. En este caso, otra vez por una acción verbal, por protestar, por lanzar algo en contra del árbitro. Otro amonestado en Cerro Porteño. El juez del compromiso que reparte amarillas en la cancha. 16 minutos del segundo tiempo. Demasiado tenso el partido. No hay casi emociones frente a los arcos. 3 cambios, Juan. Aparentemente 3 cambios, pero nuevamente se ponen los chalecos. 2 de ellos, hay que ver qué variante busca el técnico de Cerro, intentando volcar la balanza a su favor. Atacará el equipo de Guaraní. Ahí está Torres. Juega para Prieto. Va por la punta. 4 de Guaraní. De Cerro Porteño persiguiéndole al atacante de Guaraní, Oscar. Sí, 4 en contra de Prieto y me pareció ver algo allí de Prieto. Se tiene que cuidar porque está con tarjeta amarilla, de decirle algo a uno de los futbolistas de Cerro Porteño, pero sí, llamativa la cantidad de presencias en esa acción, en la marca de los futbolistas de Cerro en contra del atacante aurinegro. Falta y tiro libre para el equipo de Cerro de Pirayú. Ahí tiene la pelota Franco. Ataca el azulgrana. Toca la pelota Urbieta. A la punta para Villagra. Marca Guaraní. Apela a la contra. Pase para Torres. Llega Núñez. Ataca Guaraní. Vamos a ver si en esta oportunidad resuelve de manera inquietante. Le cuesta todo a Guaraní. Le cuesta todo a Guaraní. Sale Cerro de Pirayú. Buscará la pelota Marcelino Díaz. Pelea desde el piso, pero comete falta. Es tiro libre. Va a ser para Guaraní. No hemos encontrado un juego sostenido por parte de Guaraní y son muchos empellones por parte de Cerro Porteño. Los cambios en el equipo de Cerro Porteño, que ya está preparando el 20, Cristian López. 7, Blas Villaverde. Uno de los cambios, Cristian López, número 20, número 7, Blas Villaverde y el número 8, Kevin Estigarribia. Ahí están las variantes. 8 por 16. ¿Dónde está 16? 18, 16. 14, 18, 16. 14, 18, 16 también salió. 18, No, 18 está jugando. Ángel Díaz. no, ese juega. El 7 ingresó ahora. El 7. Ataca Cerro, se defiende Guaraní. Ahí está para tomar la pelota, bajándose. Bajando Vera. Redes. Le cuesta todo a Guaraní. Casi. Está muy apremiado en el compromiso.
parece que le cuesta la responsabilidad en el partido, Juan. Sí, y cayó aquí en la trampa del número 9, Marcelino Díaz, el defensor de Guaraní, el caso de Cristian Saucedo, quien lo sujetó y le concedió a la azulgrana una falta cerca del área grande que defiende en este segundo tiempo. Le va a pegar el número 10, Cristian Franco, a este tiro libre hacia el perfil derecho, que uno imagina terminará cayendo al segundo palo, o si se tiene confianza le puede pegar por afuera de la barrera directo al arco que defiende Elio Martínez. Tiro libre para Cerro. Cuidado Guaraní. Ha premiado el equipo local. 21 minutos del segundo tiempo. Está listo para pegarle Urbieta. ¿O es el 10 Franco? Franco el 10. Tiro libre para el equipo de Cerro. Prepara dos variantes. Se salvó Guaraní. El remate bien hecho de Cristian Franco. Aquí sí que podemos decir que esa pelota lamió el palo, Juan. De milagro se acaba de salvar el arco que defiende Guaraní. Impresionante cómo le pegó el número 10 Franco. Les decía en la previa, le podía pegar sobre la barrera, pero le pegó al palo del arquero. Prácticamente al ras iba a caer la pelota, terminó besando el palo y se perdió fuera del campo de juego. Sigue 1-1 el partido y se producen dos cambios en Guaraní. El número 6, el primero en ingresar, y el número 14, el segundo. Se va el 15, una de las figuras que tuvo en el primer tiempo, especialmente Guaraní, el caso de Richard García, y también se retira aparentemente el número 19, el autor del gol para Guaraní. Hablamos de Bruno Prieto. Los otros cambios que prepara Guaraní. Jorge Gómez con camiseta 6 ingresa por Richard García. Y el jugador Lázaro Martínez, camiseta 14, por Bruno Prieto. Sentido estará retirándose de la cancha el autor del gol de la paridad. No le alzan en la camilla, recién ahora lo están haciendo. Cerro quiere la reanudación pronta. Guaraní por ahora dilata la reposición, el árbitro tampoco autoriza. Bruno Prieto retirado en camillas. Él metió el gol con el cual el partido está igualado 1-1 en la cancha González. Ya son 23 minutos del segundo tiempo. Lo que ha de ser un gol si viene para Guaraní, y lo que ha de ser un gol si viene para el equipo de Cerro Porteño. En el segundo tiempo, salvo esta gran chance de gol en el tiro libre de Franco, no han existido mayores peligros, Oscar. Sí, no existió peligro alguno sacando esa jugada de número 10 del tiro libre de Cerro Porteño, que pasó cerca del poste derecho de Elvio Martínez. Por poco, esa pelota hace contacto con la pelota, se salvó en esa acción. Guaraní estuvo cerca, Cerro Porteño en esa acción de ampliar el marcador. Intenta Cerro, se eleva por esa pelota el jugador Villaverde. Buscó cabecear el recién ingresado. Va a ser saque de meta para Guaraní. El mismo Blas Villaverde va y entrega para el portero Elio Martínez. El estadio callado, Hay una tensa calma, como se suele decir. A Guaraní le cuesta muchísimo el desarrollo del partido. Otra vez intenta Cerro. Sanabria toca para atrás. Nilson Núñez. Deja para Gómez. Gira con Sebastián Ferreira. Lindo pase. Centro que viene
pero Antonio Martínez que atrapa la pelota. El cuida vallas de Cerro que levanta. Aquí toma el jugador Franco. Maneja el número 20 del equipo de Cerro de Franco. Sanabria. Y es Sebastián Sanabria. López es el número 20 del equipo de Cerro. Cristian López. Aquí está la salida. Tomás Urbieta. Deja la pelota para Villagra. Es el 10 Franco. Al área de Guaraní la pelota. Golpe de cabeza de Velázquez. Baja para tomarlo Gómez. A la carga Guaraní. Busca llevar Gómez. Va fuera de la cancha la pelota. Lázaro González es un atacante de mucha velocidad y en él están cifradas las esperanzas para que haya alguna sorpresa, Juan. Sí, lo ha demostrado en esta última acción donde intentó ganar la raya, se le quedó el balón al picar mal en el campo de juego, pero puede ser un abrelatas importante, alguien que pueda definir el partido en la raya izquierda que tiene el equipo de Guaraní en ataque. Intenta Lázaro, roba Lázaro, lo perdía, se encamina contra el área, levanta y fabrica el córner. Fabricó el córner Lázaro. Fíjense en este detalle. Guaraní tiene el segundo córner en todo lo que va al partido. Es el primero del segundo tiempo. Poquísima gravitación ofensiva de Guaraní, Oscar. Sí, poca participación de Guaraní en este segundo tiempo, en realidad de ambos equipos, pero como dijimos anteriormente, la jugada más cerca en este segundo tiempo para que algún equipo pase al frente en el marcador fue esa, el número 10 de Cerro Porteño, el tiro libre que pasó cerca del poste del arquero de Guaraní. En esa acción ahora tiene este servicio de esquina a favor el equipo local, veremos qué pasa. El córner para Guaraní que busca desnivelar, saltó y cabeceó Velázquez, pero su tiro no fue directo al arco. Parte la contra del equipo de Cerro Porteño. Se defiende Guaraní con Vera. Levanta, golpe de cabeza por parte de López. Atacará de nuevo Cerro. Costado izquierdo Franco. Busca el área. Levanta el tiro y el portero Elio Martínez también se levanta por esa pelota. Lo tomó y jugó para Sebastián Sanabria. De él la gente espera una posibilidad en un invento. Redes. Entrega para que lo maneje Gómez. Tira el 14 González la pelota al travesaño, Oscar. Tremendo el tiro del número 14 recién ingresado Lázaro González. Fue lo mejor que tuvo Guaraní de momento en este segundo tiempo. La gente lo reconoce, lo aplaude al número 14 porque controló la pelota de sobrepique. Termina sacando un remate que lo veíamos adentro. Pegó en el travesaño del portero Martínez de Cerro Porteño de Antonio. Estuvo cerca Guaraní del segundo tanto. Otra vez Lázaro que se va. Comete falta. Estigarribia. El árbitro le llama la atención. Es tiro libre para Guaraní. Lázaro González. Me parece está pesando más que todos sus anteriores compañeros. Osvaldo Rodríguez se prepara en el equipo de Cerro. Osvaldo Rodríguez. ¿Quién sale? El 3. Orue. Osvaldo Rodríguez. Tiro libre para Guaraní. 30 minutos del segundo tiempo. Partido que se desarrolla en La Colmena. Lo transmite a fondo. Ahí está Gómez. Acrobacia de Núñez.
Aleja la pelota fuera de la cancha. Lateral para Cerro. Villaverde. Se defiende Guaraní. Fuera de la cancha la pelota. Rebotó en Rodríguez. ...31 minutos... del segundo tiempo, 1-1. Es hora de un poco de agua. Hora de hidratación, hora de beber agua en esta parte clave del compromiso. Ya quedando en la parte, en la recta final de lo que es este partido, 1-1. Marcador que le conviene al equipo local, a Guaraní de La Colmena, para quedarse con otro título en su historial. 1-1. El ingreso de Lázaro le vino bien. Remate con mucha calidad que pegó en el travesaño. Estuvo cerca en esa acción de pasar nuevamente el equipo de Guaraní al frente en el marcador, pero el travesaño le dijo que no. Pero también aportando individualidades que le calzó muy bien en esta parte del partido al equipo local. Señoras y señores, el partido está empatado, Juan. Sí, empatado, pero aparentemente deja espacio para tener un gol en la recta final. Por ahora es campeón Guaraní, pero con ese último remate de Lázaro González ha demostrado que es él el que puede marcar la diferencia en la punta izquierda del ataque aurinegro. Es lo que le hacía falta a Guaraní, principalmente en el segundo tiempo. Alguien que encare, que no tenga miedo a equivocarse, que lo siga intentando y que le pegue como le pegó la última. Le pegó desde aproximadamente 20 metros, remate a sobrepique al travesaño, casi llegó el segundo de Guaraní. Hay que ver cómo se presenta esta recta final del compromiso en este estadio, que de a poco va tomando color y ruido en la recta final. Faltan 15 minutos o un poco más para el final, Juan Antonio. Parecería ser que es festejo de Guaraní en un día en el que los nervios han comandado el trámite del partido. Intenta Lázaro González, fuera de la cancha la pelota. Regresa Aldo Torres. Guaraní vuelve a quedar completo. Parcialmente estaba con 10. Ahí está trabajando Villaverde. Marca Alan Redes. Fuera de la cancha la pelota. Está listo para devolver el jugador Estigarribia. Aquí Lázaro. Entregó para Torres. Arranca Lázaro González. Sale el arquero. Vaya de guarnecida, Guaraní que intenta, Guaraní que procura, su público expectante. Lázaro que vuelve a tomar la pelota, Lázaro González. Encara, es hábil, se frena, busca para atrás. Marca la gente de Cerro. Linda entrega para Torres adentro del área, el remate. La pelota pasó demasiado cerca, Oscar. Sí, buena jugada de Torres. De Aldo, el centro delantero, que metió una finta primeramente, una bicicleta habilitando a alguien de sus compañeros, pero nadie cerró en esa acción, nadie estaba para cerrar al segundo palo de Martínez. Insinuó Guaraní, estuvo cerca en esta última acción. 33 minutos del segundo tiempo. De a poco el partido está quedando favorable para la conquista del bicampeonato departamental para Guaraní. Cerro todavía batalla. Cerro todavía cree en sus chances. Al frente el pase. Baja Urbieta. Se defiende Guaraní. Levanta la pelota Villaverde. Guaraní a través de Gómez. Pelota para Lázaro González. Ahí marca. González que comete falta. Tiro libre. Es para el equipo de Cerro. Osvaldo Rodríguez. Ya coloca la pelota Osvaldo. Va a tomar carrera y le va a pegar. Tiro libre que se hace. Parte el disparo. Al área de Guaraní la pelota. Marca Velázquez, aleja. Otra vez el mismo Velázquez chuta. Se mueve Torres. Se defiende Cerro. Rodríguez. Prepara el tiro, parte el envío. Falta que comete Marcelino Díaz. 35 minutos del segundo tiempo. La gente de Guaraní
expectante, ve en silencio el partido. De todas maneras, con este resultado Guaraní es campeón. A Cerro cada vez le resta menos tiempo, Juan. Y no tiene ideas. El equipo de Pirayú busca con la pelota larga en este momento del partido, pero no tiene un referente grande que pueda luchar tanto con Velázquez como con Saucedo, los recios y muy buenos centrales que tiene el conjunto de Guaraní, que buscará, hablo de Laurinegro, seguramente una última acción de contragolpe para poder sellar este campeonato aquí en su casa y ante su gente. Intenta Guaraní, se defiende Cerro, Redes vuelve a tomar la pelota, se llevó, cargó para González, offside. Offside de Torres. Offside de Torres. Offside de Aldo Torres, ya el banderín adelantado, pero de igual manera estuvo cerca, metiendo el cuerpo. Es esa situación lo que le favorece al número 9. Sabe meter el cuerpo, sabe luchar, sabe enfrentar a los rivales, ya en posición adelantada para desazón suya. Atacará Cerro, otra vez José Velázquez, chuta la pelota, viene a buscarlo Saucedo, pone el cuerpo, cabecea y echa la pelota fuera de la cancha, era el 4 Hernán Vera. Va al costado la pelota, preparado para jugar Guillermo Ramírez el 2. Lateral que va Lázaro González. Desvió levemente, igual ataca Cerro. Excelente oposición de Saucedo. El número 3 de Guaraní cuando arrancaba Marcelino Díaz con fogosidad. Tendrá que ser pelota que va a tener que devolver el equipo de Guaraní. Helio Martínez está colocando y le va a pegar. Nos aproximamos al minuto 40. La gente de Guaraní espera el final. Incrédula la gente, disconforme con la producción del equipo que no pudo plasmar en la cancha una producción convincente. Amarilla para Jorge Gómez. El árbitro que apura la vuelta de la pelota a la cancha. Saca Velázquez. Fuera de la cancha y es lateral. Viene Vera para levantar esa pelota, el número 4. 38. La gente de Guaraní espera el final. Lateral que se hace. Va para Torres. Anticipa bien Villaverde. Recoge la pelota Saucedo y levanta. Corre Gómez de Guaraní. No puede porque ya domina Diego Negri. Juega para Franco, para Negri. Vendrá en la salida. Tiene la pelota el 19 Azulgrana. Sobre territorio aborigen la entrega aquí Urbieta. Lázaro González quería irse pero tampoco pudo arrancar. Ataca Cerro de Pirayú. Lázaro González toma la pelota, juega mal. Recupera pronto el 17 Urbieta. Encaró el hombre azulgrana, lateral para los pirayuenses. Pelota de López. Al costado para Ramírez. Centro que va a peligro el arquero. Villaverde tenía la chance brillante que no supo rematar Juan. Increíble, le quedó la pelota para la pierna zurda, le pegó débil al palo del arquero quien embolsó la pelota y juega largo ahora, busca ganar el conjunto de Guaraní. Ataca Guaraní que quiere definir en la contra. ¿Qué chance tuvo Guaraní en la réplica, Oscar? Por poco esa conexión entre Torres con Sanabria, el número 10 que se venía cerrando en el segundo palo, pero apareció la pierna izquierda para desviar del defensor de Cerro Porteño. Va fuera de la cancha la pelota. Atención. 40 minutos del segundo tiempo. 40 minutos del segundo tiempo. En el estadio de La Colmena,
Los hinchas locales más que nunca esperan el final del partido. Amarilla para El arquero, Helio. Amarilla para Helio Martínez. El árbitro pide al arquero que reanude el fútbol. Golpe de cabeza de Villagra. Cerro que intenta, Guaraní que procura. Busca tomar la pelota el jugador Núñez. Lateral azulgrana, Sanabria con la pelota. Juega para Torres, anticipa bien, devuelve Rodríguez. Redes que no puede. Toman la mitad de la cancha Cristian López. Ahí viene el equipo de Cerro de Pirayú. Falta. El árbitro castiga. Señala tiro libre. Los cerristas están preguntando la hora a su banco de suplente, Juan. Sí, y además los propios jugadores le piden al técnico hacer una línea de 3 en la zona defensiva, lógicamente, porque requiere eso el partido. No tiene mucho sentido defender con 4 en el fondo cuando la cuestión está en intentar ganar el partido y así forzar el tercer duelo. Atención que hay tiro libre. El partido se acerca a su final. Veremos cuántos adicionales dan en este complemento. En la primera parte han habido 4 de extensión. Tiro libre que vendrá. Es para Cerro Porteño. Franco colocado, le pega la pelota al 10. Golpe de cabeza de la gente de Guaraní. Cerro que persiste en ofensiva. Aquí está batallando Vera. Fuera de la cancha la pelota, ahí es lateral otra vez. Guaraní soporta de nuevo un asedio del visitante. Va a tomar Sanabria, juega para Torres, pelota muy larga, Oscar. Muy larga para Torres, que imprimió carrera, pero al percatarse que la pelota ya llegaba hasta destino del portero, frenó la acción. Aquí está Negri, baja la pelota al 19, chuta a la zona del área de Guaraní. Viene para Lázaro González, corre llevando la pelota, mete velocidad, suelta en el vacío, le pescaron y le sacaron. Ricardo Villagra para Cerro Porteño, parte de la contra azulgrana. Franco viene, golpe de cabeza de Saucedo. Otra vez Franco, en la punta y al costado para Villagra. El público de Guaraní está absolutamente dominado por el nervio. Atención, 43 del segundo tiempo. Ataca Guaraní, ahora puede llegar el gol. Ahora no. Lázaro González remató por arriba del travesaño y una chance muy neta y favorable, Oscar. Lo que era el gol del campeonato, lo que era el gol del título, lo tuvo Lázaro González el 14. Sí, el mismo que había sacado un remate de larga distancia que pegó al travesaño, en esta ocasión dentro del área chica del portero Antonio Martínez. Termina recibiendo un buen pase de Torres, pero sacó un remate que fue a parar al tejido, prácticamente al árbol, perdonó Guaraní. Ataca de nuevo Cerro, mete en apuros a Guaraní con la pelota Rodríguez. Ahí marca y saca la gente aborigen, 44. Señoras y señores, si se da este campeonato para Guaraní, será el más sufrido de los últimos tiempos. Pero la historia va a referir que se ganó un campeonato, es cierto, sin jugar bien, pero que se conquista el campeonato y que la historia crece. 45 minutos clavados, 5 minutos más en el compromiso, 5 minutos más en el partido, hasta los 50. Cuidado con este córner. Tomás Urbieta le va a pegar, parte del centro. Sanabria saca y viene la contra. Pero toma la pelota Cristian López y vuelve a ponerlo por arriba en el área de Guaraní. 5 minutos
deben esperar los hinchas de Guaraní para gritar campeón? Óscar. Sí, ya queda poco para que culmine, ya tiempo de adición, 5 minutos en donde va a dar para sufrir seguramente para la gente local, esperando que ya culmine el compromiso y la gente de Cerro Porteño apretando hasta lo último en busca del segundo tanto y del tanto de la victoria. Cerro que ataca, pero tampoco con claridad. Juan Ramón. Sí, termina armando la línea de 3 en el fondo y manda. Ahora Guaraní por el gol, el remate, el arquero que tapa, pero es offside, Juan. Sí, offside. Terminaba ingresando en la zona del centro. Lázaro González definió, el arquero desvió, pero ya había offside en la previa. Te decía, línea de 3 para el conjunto de Cerro Porteño. Y es Osvaldo Rodríguez el que va como centro delantero. 4 en ataque tiene el conjunto azulgrana. Atención que es la última parte, se juega en descuento, 46 del segundo tiempo, ataca Cerro. Disparo al arco de Guaraní. Fuera de la cancha la pelota. Helio Martínez que se arroja, pero el tiro había ido muy elevado. El compromiso va a ser disputado hasta el minuto 50-46. Un minuto adicional se ha cumplido. El hincha de Guaraní quiere que termine el compromiso porque sabe que hay campeonato y al equipo le cuesta mucho sostenerse favorablemente en el compromiso, soporta premios. Pero la historia está por escribirse de manera sufrida. La historia está por escribirse en una tarde de nervios. La historia está por escribirse para que haya otro momento de felicidad como a lo mejor no hubo nunca en el partido, porque el compromiso fue manejado por el azulgrana de Pirayú. Ahí está Ramírez. Lateral que vendrá, 47 en 3 termina. Guaraní empieza a tener el pedido de tiempo cumplido por parte de su hinchada, Óscar. Sí, ya empieza a pedir ahora, ya la gente de Guaraní quiere festejar, quiere abrazarse, quiere gritar otro título con su gente, con su cuerpo técnico, con sus jugadores. Ya falta poco para que termine el partido. Sufrido compromiso para Guaraní, Cerro Porteño que ataca, pero tampoco gravita en la proporción necesaria. Ojo, de Sanabria puede haber una inventiva, vino para Torres, le queda larga la pelota. Busca Torres dominarlo, se aproxima Lázaro González. Torres mantiene el dominio, no. Lateral para Cerro, Lázaro González que desvía. 48. Atención la Colmena. Atención hinchas de Guaraní dispersos fuera de la Colmena. En todos los lugares donde haya hincha de Guaraní de la Colmena, el bicampeonato departamental está haciendo realidad. Fuera de la cancha ese remate de Lázaro González. 49. Un minuto para que Guaraní toque la gloria del campeonato. Un minuto para que Guaraní vuelva a ser campeón. Un minuto para que Guaraní vuelva a ser un puño cerrado y un grito vigoroso de campeonato. Ataca Cerro Porteño. Cristian Franco. Pelota al área. Se defiende Velázquez. En la mitad de la cancha López. De nuevo Cerro con Villagra. Parte el disparo. El arquero que vuela. Se queda en el aire con una acrobática acción. El cuidavallas, Óscar. Sí, un remate complicado para el arquero porque hubo un desvío en el camino, pero pudo atrapar de gran manera el portero de Guaraní. Ya no queda tiempo, Guaraní campeón. Ya no queda tiempo, Guaraní campeón. 49, 53 segundos, 54 segundos, 49, 56 segundos, 49, 58 segundos, 49, 90. 50 minutos jugados. El árbitro mira su reloj. Última carga del partido. Guaraní campeón, 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 Guaraní bicampeón departamental. Demasiado sufrido el partido. Al equipo le costó sudor y lágrimas sostenerse en la cancha. El equipo soportó un gol en contra tempranamente. Logró reponerse
Y al empatar este partido, habiendo ganado el primer compromiso, Guaraní es bicampeón departamental, Oscar. Otro título para el equipo aurinegro de La Colmena, para Guaraní de La Colmena. Le bastó el empate. Un partido que lo tuvo complicado, es cierto, en la parte final. En el segundo tiempo tuvo ocasión para, cuando lamentablemente parece que hay algunas complicaciones, pero tuvo para liquidar, tuvo opciones para convertir el equipo de Guaraní de La Colmena, pero no terminó pasando nada, no subió al tanteador, no subió el tanteador. La gente de Guaraní feliz, la gente de La Colmena alegre, contenta, feliz porque va a tener otro título en su poder, otro título que va a disfrutar toda esta localidad, todo el estadio de José Antonio Leite. Así que de esta manera es el festejo, se viene el festejo del aurinegro, Juan Antonio. Así mismo es. Terminó el compromiso Juan Ramón Coronel Morel. Sí, bueno, y también se producen los inconvenientes en la parte entre la hinchada de Cerro Porteño y Guaraní. Lastimosamente piedras van, piedras vienen. Reclaman los visitantes que hubo petardos que explotaron cerca de la ubicación de ellos, y esto seguramente va a ser controlado totalmente por la Policía Nacional, que marca presencia también, al menos por ahora no, pero están presentes dentro del escenario. Ganó Guaraní, es el campeón, lo festeja su gente aquí en su estadio. Si bien hoy no lució, hoy no descolló, fue el que hizo mejor las cosas en el partido de ida. Lo ganó 2-0 en Pirayú y con un global de 3-1 levantará la copa en instantes más. La gigante copa departamental que está aquí presente en el estadio de La Colmena, y lastimosamente esto también que termina empañando la fiesta, los enfrentamientos entre unos hinchas de Cerro Porteño y otros hinchas de Guaraní que están fuera del campo de juego y que habían explosionado los artefactos en la parte final del compromiso. Lo cierto es que Guaraní es el campeón, el aurinegro de La Colmena nuevamente levantará otro trofeo en su historia, Juan Antonio. Atención que en un instante más comenzará la ceremonia de la premiación. Los hinchas en los encontronazos. Señoras y señores, una vez más el Guaraní de La Colmena se proclama como el mejor del departamento. Un equipo que trabaja de manera propicia, un equipo que es capaz de mantenerse en las buenas y en las malas, cosechando lo necesario como para poder avanzar en esa meta que normalmente se traza su directiva, que encabeza Roque Alvarenga, donde está igualmente mi amigo, mi hermano Johnny González, toda la comisión directiva del equipo de Guaraní, buscando siempre mantener la alegría de su afición deportiva, como lo hace en la tarde de hoy, en este memorable 11 de enero. Hace recientemente era Año Nuevo, se escuchaban petardos en La Colmena. Ahora parece otra vez Año Nuevo, se escuchan petardos, se escuchan los gritos de felicidad. El partido fue tenso, el partido fue áspero, el partido casi no tuvo ocasiones propicias, pero la historia cuenta que pese a todo Guaraní de La Colmena logra quedarse con el título de campeón. Ya fue campeón en el 2023, en el 2024 jugó la final, pero perdió en penales, y ahora el campeonato del 2025 lo gana a comienzos del 2026. Memorable Guaraní de La Colmena, 15 títulos locales, 2 títulos departamentales, un escenario magnífico, una afición deportiva plenamente identificada y por supuesto clamorosa y solidaria con su equipo. Vamos a tener la ceremonia de la premiación, este momento tan importante. Aquí, al decir ceremonia de premiación, tengo que destacar, y lo estoy viendo a la distancia, imagino que es así, la alegría de mi amigo don Rey González, por ejemplo. Desde su cuna misma, identificado con Guaraní. También la tía Dora vino exclusivamente para verle a Guaraní y logró cumplir su sueño. Quería que Guaraní sea campeón.
y Guaraní es campeón. Se sufrió pero se ganó. Se buscó, a lo mejor no se logró en la cancha lo que futbolísticamente se trazó en la semana. Pero el fútbol no habla de lo que ha sido el desarrollo. El fútbol recuerda lo que fue el final. Y el final dice Guaraní bicampeón. Guaraní otra vez quedándose con el halago del mejor del departamento de Paraguarí. Esto, señoras y señores, acabó favorablemente para el equipo aborigen de La Colmena. Los hinchas están dentro de la cancha. Los de Cerro de Pirayú ya van a recibir sus distinciones como los vicecampeones, Juan. Sí, y merecidos. Por algo llegaron a esta definición, a estos partidos finales ante Guaraní. Fue el local hoy el que hizo mejor las cosas, pero martilló, insistió hasta donde pudo y como tenía en cuanto a armas el equipo de representantes de la ciudad de Pirayú, duelo de equipos del departamento de Paraguarí, que hacen que el fútbol del interior vayan ganando como siempre en importancia. Fue un empate 1-1 hoy que terminó bastante tenso en cuanto al ambiente, principalmente para la gente de Guaraní, pero le faltó algo más a Cerro Porteño, le faltó ser más incisivo, hacer los cambios tácticos en un momento clave del partido, como era especialmente a eso de los 10-15 del segundo tiempo. En eso creo se equivocó el técnico, tardó en la línea de 3, tardó en quitar la doble contención y hacer que el ataque tenga más peso. La dupla central de Saucedo Velázquez sacó hasta lo imposible de la zona que defienden o que defendían, y fue así como Guaraní se hizo fuerte, terminó sacando ventaja, pero sí, destacable, loable lo que ha hecho la gente de Cerro Porteño, que en instantes más subirá a la tarima para recibir el trofeo correspondiente al segundo lugar. De muy buen tamaño el trofeo, y el más grande, el dorado, el que todos quieren, quedará también posteriormente en poder del plantel de Guaraní de La Colmena. Guaraní de La Colmena es otra vez participante de la Copa Paraguay. Guaraní de La Colmena ganó la Precopa Paraguay departamental en el 9º departamento de Paraguarí. Guaraní de La Colmena, así como hace 2023 jugó la Copa Paraguay, ahora volverá a hacerlo. Va a ser la segunda vez que participa en la Copa Paraguay y tiene condición, mejorando lo hecho hoy, reconociendo que fue una tarde llena de nervios, que el equipo era un mosaico de ideas, que era un rompecabezas futbolístico, mejorando, volviendo a jugar como anteriormente lo había hecho, puede llegar a conseguir avanzar las etapas de la Copa Paraguay. Ahora estará jugándose el interdepartamental. Esto es departamento de Paraguarí. Seguramente en los próximos días estaremos conociendo la continuidad interdepartamental ya de la Copa Paraguay, porque esto era pre-Copa Paraguay, ahora ya es Copa Paraguay, y Guaraní tiene ese halago, Oscar. Sí, Guaraní, que tiene esa chapa de campeón nuevamente, bicampeón con este título logrado ante Cerro Porteño de Tabaí Pirayú. En esta ocasión, nuevamente para marcar presencia en Copa Paraguay, en de la competencia, en la Copa de Todos. Tiempo atrás había eliminado incluso a equipos de categoría intermedia, en ese entonces a Pastoreo, que había eliminado la fase número 2, y hoy pudo aguantar, hacer valer lo conseguido en la ida en territorio de Cerro Porteño de Tabaí, donde había ganado 2-0. Con el empate de hoy, consta que empezó perdiendo, con el empate de 1-1 le terminó alcanzando y gritando campeón, evitando esa tercera final, o sea, ese partido extra, si es que el marcador era adverso. No se dejó vencer por Cerro Porteño, pero esto también para rescatar, tuvo situaciones en el segundo tiempo en donde pudo haber liquidado, pudo haber dejado sin chances ya de manera rápida a Cerro Porteño, sin chances de estar con ese nerviosismo hasta el último segundo del partido, con ese palo, con ese travesaño, el remate de Lázaro González, luego una inmejorable chance que él había
tenido en sus pies para liquidar el partido. Había elevado mucho esa pelota, una gran asistencia de Aldo Torres, pero el destino quiso que sea así, quiso que sufra un poco el equipo de Guaraní de la Colmena, la gente aquí presente también, la hinchada del conjunto colmenense, para que tenga ese sabor seguramente del esfuerzo, de llegar hasta la última parte, de sufrir, de saber sufrir y quedarse con otro título en su historial, el equipo de Guaraní de la Colmena. Aquí ya se está preparando todo lo relacionado a la tarima, en donde los jugadores van a acercarse. El vicecampeón Cerro Porteño estaba ahí de Pirayú para recibir el trofeo, y también el conjunto de Guaraní de la Colmena, que ya está ansioso el plantel por recibir el llamado de Alan Reyes, el capitán de equipo, que levante el trofeo, que levante la copa, la gigante copa. Aquí el campeón departamental, reiteramos, Guaraní de la Colmena, aquí en el estadio José Antonio Leite. El presidente del 9º departamento de fútbol de la Unión del Fútbol del Interior de Paraguarí, Abelino Vega, aquel que fuera jugador de River, está para iniciar la ceremonia de la premiación. Las reacciones en las redes sociales en este trabajo de a fondo, Juan Ramón Coronel. Sí, en la transmisión en vivo, increíble la cantidad de interacción de todos los que nos siguen en esta final, que está llegando de a poco a su ceremonia de premiación. El saludo para Ángel Salas, bicampeones nomás, vamos Indio. Gabriela Martínez, Befarrea, que dice como corresponde seguramente. Benjamín Granado, tampoco es la gran cosa Guaraní. Este relator por poco no entró a jugar, dice. Ahí está el mensaje para Juan Antonio. Martín Mora, salud campeón, dice. ¿Quién te preguntó? Dice Sofía Cáceres. Elizabeth Sanabria Garay, dale Guaraní, al igual que otro mensaje de la misma seguidora, Raúl Fariña. Benjamín Granado, o perdén de equipo, pregunta Befarrea, que es bueno tener esa alegría 2 veces, dice nuevamente Gabriela Martínez. Cierto, dice Sofía Cáceres. Elena Elizabeth Peña se ha unido, al igual que Miguel Ángel Salinas y también Mila Medina. El saludo también para los que siguen uniéndose, escribiendo, dejando su mensaje. Señor Capé, dice Liz González. Carla Velázquez, un saludo para ella también, al igual que para Jorge Godoy, Arnaldo Alarcón, Neida Riveros, Zulma Alvarenga también, felicidades, ese hermano flamante presidente del Club Guaraní. Y vamos por más, dice Suma, desde la ciudad de Itá. Saludo para Noel Barrios, para Amin Anuf, para Isabelino Caniza, Hermelinda Celada, Melchor Acosta, Matías Ramos Leite, nuevamente Sofía Cáceres. Felicidades, tío Seba, dice en su mensaje. Sigan escribiendo, estamos allí en la imagen viendo cómo se va a producir la ceremonia de premiación, primeramente para los subcampeones, el caso de Guaraní de Tabaí, representante de la ciudad de Pirayú, y posteriormente la ceremonia que convoca a todos los hinchas de Guaraní aquí en La Colmena, la ceremonia de premiación al campeón departamental 2025 de la Federación del Fútbol del 9º departamento, hablando del fútbol de Paraguarí. El saludo para Junior Cabrera también, Guaraní campeón, dice. Saludos desde Fernando de la Mora, Guaraní campeón, dice Javier Ruiz. El saludo para Neida Riveros también, para Leti Pavón. Eladia Torres dice felicidades para el Club Guaraní, estoy viendo la transmisión desde Caacupé, dice. El saludo para ellos. Noelia Barrios también. Edgar Saucedo Ojeda, salud al campeón, mi hermano Cristian Saucedo, dice, de Fersón Central, de gran partido hoy también. Amin Anuf también, un saludo para él. Roberto Rojas, aguante Guaraní de la Colmena, caramba, dice. Anda a llorar al Campito Gato, dice Jorge Godoy. Y también Marta Esther Araujo, que se va uniendo. Sigan escribiendo, sigue aquí la ceremonia de premiación en el estadio de Guaraní, en la ciudad de La Colmena, Juan Antonio. Empieza la ceremonia de premiación. Los jugadores de Cerro Porteño, vicecampeones del departamento de Paraguarí, recibido en el pasillo por los campeones departamentales, los jugadores de Guaraní. El arquero de Cerro Porteño es el primero en recibir la medalla. Son los vicecampeones. Escuchemos a través del maestro de ceremonias esta parte de lo que sucede en este acto protocolar de estilo, donde en estos instantes están siendo obsequiados con la medalla de vicecampeones a los jugadores de Cerro Porteño de Pirayú. Escuchamos al maestro de ceremonia. Recibimos a Julio Orué,
Julio Orué también, jugador de Cerro Porteño, esta Martín Pirayú, lo va a hacer entrega la medalla, señoras y señores, el tesorero de la federación, el señor Ángel Velázquez. Ahí estaba el trofeo también y también todo este momento que estamos disfrutando. Llamamos a Ricardo también. Ricardo Villagra también, y lo va a estar entregando, señoras y señores, el presidente de la Liga Colmenense de Fútbol, el señor Néstor López, por favor. Ahí está, con los aplausos llamamos a Héctor Méndez. Bienvenido, Héctor. Los aplausos pasen por el pasillo que ha preparado la gente de Guaraní. Lo va a hacer entrega el presidente de la Liga Colmenense de Fútbol, el señor Carmelino Ojeda. Sí, señor, se prepara un conocido campeón de los campeones, el querido Yogi, cariñosamente y con todo el respeto que él se merece. Señoras y señores, las medallas recibiendo la gente de Cerro Porteño. Gustavo Fretes, bienvenido Gustavo. El aguerrido número 16. Gustavo Funes, ahí está Gustavo Funes, aguerrido jugador número 16, Gustavo Funes, recibiendo también su medalla. Lo va a hacer entrega el vicepresidente de la federación, el señor Inocencio Sosa. Ahí está, se prepara nuestro vicepresidente, se viene, ahí está Funes. Llamamos a continuación al número 14, Luis Fernández, otro gran jugador de Cerro Porteño. Lo va a hacer entrega de la medalla el licenciado Abelino Vega, señoras y señores. Se viene, se va aproximando otro jugador de Cerro Porteño. Ahí está Luis Fernández, señoras y señores. Llamamos, ahí está Luis Fernández, un gran jugador, señoras y señores, de Cerro Porteño. Fuerza Lucho Fernández, que ha estado por Guaileña, por otros equipos también, el querido Lucho Fernández. Llamamos a Ángel Díaz, otro jugador de Cerro Porteño. Ángel Díaz, fuerte los aplausos. Ahí se viene Ángel Díaz, un gran jugador de Cerro Porteño. Lo va a hacer entrega, señoras y señores, de la medalla el vicedirector de la UFI, el señor Marcelo Montiel. Se va acercando, señoras y señores, los jugadores de Cerro Porteño. Vamos a recibir a continuación a Marcelino Díaz. Marcelino Díaz, jugador de Cerro Porteño. Fuerte los aplausos. Marcelino Díaz también se prepara para recibir su medalla. Y se va acercando lentamente, va pasando por el pasillo, saludando a los flamantes campeones, a los jugadores del Club Atlético Guaraní. Señoras y señores, ahí está Marcelino Díaz recibiendo su medalla. Lo va a hacer entrega el señor tesorero, sí señor de la federación, Ángel Velázquez. Vamos a llamar a Cristian Franco, otro jugador de Cerro Porteño. Otro gran jugador de Cerro Porteño, de Cabarí Pirayú. Vicecampeón, señoras y señores, de la Precopa Paraguay a nivel departamental, a nivel paraguaní. Ahí está, se prepara, señoras y señores, para recibir Franco también su medalla. Vamos a recibir, señoras y señores, lo hace entrega el vicepresidente de la Federación, Inocencio Sosa. Ahí vamos a recibir, señoras y señores, a continuación a Tomás Urbieta. Tomás Urbieta lo va a hacer entrega el intendente municipal de Guatemí, el ingeniero Casimiro Néstor González Bonero. Ahí vamos a ir, señoras y señores. Con esto completamos los 11 y ahora vamos a seguir llamando más jugadores de Cerro. Vidal Méndez, otro flamante arquero que tiene el Club Cerro Porteño. El arquero, señoras y señores, Vidal Méndez, se va acercando. Lo va a hacer entrega de esta medalla. Llamamos al querido Néstor López, presidente de la Liga Colmenense de Fútbol. Hace Néstor al arquero de Cerro Porteño. Cristian López, otro jugador de Cerro Porteño, pasa por el pasillo que han preparado la gente de Guaraní, señoras y señores, a la gente de Cerro. Cristian López se prepara también. Ahí está Carmelino, el querido Yogi, presidente de la Liga Colmenense de Fútbol, entrega la medalla correspondiente. Llamamos a Carlos Jiménez. Carlos Jiménez también, adelante por favor Carlos. Otro jugador lo va a hacer entrega el querido Inocencio Sosa de esta medalla, señoras y señores. Ahí se va acercando otro jugador de Cerro Porteño. Llamamos a Diego Negri. Diego Negri también, fuerte los aplausos para Diego Negri, que va acercando otro jugador de Cerro Porteño. Se acerca también el querido Diego Negri para recibir su medalla. El licenciado Abelino Vega, presidente, lo hace entrega
de su medalla correspondiente, posando ante las cámaras de esta gran competencia de hoy. Llamamos a continuación a Blas Villaverde. Blas Villaverde, señoras y señores, otro jugador de Cerro Porteño, lo hace entrega el querido vicedirector de la UFI, el señor Marcelo Montiel de la medalla. Va acercando el jugador de Cerro Porteño, señoras y señores, Blas Villaverde. Vamos a Jonathan Sánchez. Jonathan Sánchez, también otro jugador de Cerro Porteño. Lo va a hacer entregas de su medalla el querido tesorero de la federación, el señor Ángel Velázquez. Ahí está, se van acercando los jugadores de Cerro Porteño para recibir su medalla. Llamamos a Kevin Estigarribia. Fuerte los aplausos para Kevin, también otro jugador de Cerro Porteño. Erwin Estigarribia, también. Erwin Espínola, ahí está. Va acercando a Erwin Espínola. Y cerramos, señoras y señores, con la gente de Cerro Porteño, Osvaldo Rodríguez. Se viene Osvaldo Rodríguez también, con esto cerramos. Y después tenemos, sí señor, para los técnicos también llamamos a la gente de Cerro Porteño. Darlis Villaverde, de Cerro Porteño. Fuertes los aplausos para el querido Darlis Villaverde de Cerro. Llamamos a Arnaldo Villaverde, asistente técnico, a Cristian Amarilla, también el preparador físico, al señor Rodrigo González Kinder y al querido Néstor Martínez, presidente. Señoras y señores, aquí está el cuerpo técnico del Club Cerro Porteño. El aplauso de la gente de Cerro Porteño para el cuerpo técnico. Gracias, Pilayú. Llamamos al presidente, por favor, señoras y señores, porque se va a hacer la entrega correspondiente del trofeo. Lo va a hacer entrega nuestro vicedirector, señoras y señores. Atención, el vicecampeón de Cerro Porteño de Tabarí de Pilayú. Después de las medallas, convocamos ya al capitán y al presidente de Cerro Porteño. Al capitán y también al presidente, al capitán de Cerro. Al capitán de Cerro Porteño, también al presidente, por favor, para recibir el trofeo correspondiente. Señoras y señores, los aplausos de la gente de Cerro Porteño. ¡Vamos, Pilayú! Felicidades a la gente de Cerro Porteño, recibiendo el trofeo correspondiente del presidente, el capitán. Felicidades a la gente del club Cerro Porteño de Pilayú, vicecampeón a nivel departamental. Así de esta manera termina la ceremonia de premiación para los jugadores vicecampeones de la 9ª región deportiva de Paraguarí. Los que se quedan en segundo lugar en esta competencia de la Unión del Fútbol del Interior Pre-Copa Paraguay. Ahora el pasillo de la gente de Cerro Porteño, los vicecampeones, para que haya premiación de los campeones, y el primero en ser citado es Helio Martínez. La historia va a contar que un domingo 11 de enero finalizaba la Pre-Copa Paraguay del departamento de Paraguarí y que los jugadores Helio Martínez, Iván Rojas, José Velázquez, Cristian Saucedo, Nilson Núñez, Richard García, Hernán Vera, Héctor Ojeda, Bruno Prieto, Alan Redes, Aldo Torres, entre otros, han hecho posible que el equipo de Guaraní de la Colmena una vez más sea campeón departamental y una vez más igualmente ingresen a ser representantes de la 9ª región deportiva en la Copa Paraguay. La ceremonia de premiación de los jugadores de Guaraní. Ahí se viene el título, señoras y señores, a las redes. Richard García, el histórico, uno de los de mucha experiencia, jugador de Guaraní. Richard, el Chilo García, con toda la experiencia, flamante campeón con Guaraní. Ahora llamamos a otro jugador de mucha experiencia, campeón con Guaraní, Bruno Prieto. Adelante, Bruno. Bruno Prieto, señoras y señores.
Al 1 para recibir la medalla. Los jugadores que se reciben las medallas están subiendo en el escenario porque después vendrá la tocante ceremonia aquella de la entrega del trofeo como los mejores del departamento, como los clasificados en la 9ª región deportiva por la UFI para jugar la Copa Paraguay. Sigue la premiación de los campeones del departamento, de los bicampeones del departamento. En el 2023 Guaraní campeón, en el 2025 otra vez Guaraní campeón, bicampeón del 9º departamento de Paraguarí, Guaraní. En el 2024 Guaraní jugó la final, son 3 finales consecutivas. Es un equipo que se sostiene en la competencia, es un equipo que ambiciona siempre, que busca la gloria y que justamente en el día de hoy vuelve a tocar la gloria. Sigue la premiación de los jugadores de Guaraní. El presidente Roque Alvarenga también va a recibir su medalla, así como los integrantes del cuerpo técnico Abel Ojeda, Franco González, Benigno Cantero. Los jugadores de Guaraní que en estos instantes están siendo los premiados, los distinguidos: César Rodríguez, Lázaro González, Jorge Gómez, Sebastián Sanabria, Emanuel Benítez, Tadeo Caniza, Marcos Martínez, Alexis Ortiz. Son igualmente artífices dentro de la cancha de estos halagos, de estos momentos de historia para el equipo de Guaraní, porque ellos o han sido titulares o suplentes y han podido dar su valioso aporte futbolístico y en calidad humana para poder hacer que la afición deportiva de la Colmena, la afición deportiva de Guaraní, por sobre todas las cosas, otra vez festeje el campeonato como el mejor del 9º departamento. ¿Cómo estará mi amigo Johnny? Habrá sufrido mucho, vive el fútbol de una manera apasionada. Johnny González, su papá Don Rey, su madre, toda su gente, pero ahora estarán jubilosos y dichosos celebrando un nuevo campeonato. A Don Rey, mi abrazo grande, mi afecto de siempre, y espero que dentro de eso que significa la alegría, que seguramente él no exterioriza tanto, que lo calla mucho, pero que lo vive intensamente, esté celebrando este bicampeonato de su Guaraní querido, de su Guaraní que le marcó la vida, de su Guaraní que por supuesto le significa la alegría muy grande. Abel Ojeda, el técnico, Franco González, gran preparador físico del Club Olimpia, trabajando en Guaraní de la Colmena, y Benigno Cantero, el preparador de arqueros, el ayudante técnico, son igualmente otros de los premiados. Roque Alvarenga, llamado para recibir su medalla. Qué gran trabajo de Roque, de toda su comisión directiva. Doctor Hugo González igualmente llamado para recibir la medalla. Roque González, Hugo González. Sigue la ceremonia de premiación y escuchamos otra vez al presentador de la ceremonia de la premiación. Al querido tío Rey González. Ah, qué bueno. Tío Rey González, gran señor, gran hombre del fútbol. El Guaraní de la Colmena hace un testimonio en vida para un gran hombre del fútbol, tío Rey, el papá de mi amigo y mi hermano en el afecto, Johnny González. El campeonato departamental dedicado a la familia del tío Rey González, ahí está. Un homenaje en vida justo. Muchos hinchas de Guaraní, pero Don Rey a lo mejor es el más fanático. Pero Don Rey a lo mejor es el que más vive intensamente. Ahí está cerca de él su hijo Johnny González. Ahora Aldo Torres recibe
la mención, el botín del goleador del campeonato, 11 goles anotados en el campeonato, y en estos instantes la ceremonia más importante, cuando uno se siente como el mejor, cuando uno se siente campeón, cuando uno es bicampeón, cuando uno es representante en la Copa Paraguay, para alegría del pueblo de Guaraní de la Colmena. Ahí está la ceremonia de la entrega del trofeo. Guaraní campeón, Guaraní campeón, Guaraní bicampeón, Guaraní bicampeón, Guaraní en la Copa Paraguay, a nombre de la 9ª región deportiva. Felicidad plena de los hinchas de Guaraní, felicidad de todos los que siempre están en las buenas, en las malas, en todos los instantes, con la plantilla preparando la cancha, preparando la comida, preparando el vestuario, preparando la utilería, preparando todos los elementos necesarios como para que los jugadores puedan sentirse absolutamente respaldados y ellos en la cancha puedan desarrollar su gran actividad futbolística. Señoras y señores, los campeones están en el escenario. Los campeones están listos para jugar a nombre del departamento de Paraguarí la Copa Paraguay. La segunda vez que Guaraní, como bicampeón en esta oportunidad, estará representando a este departamento que tiene 2 equipos de la intermedia. Al equipo de Carapeguá, al equipo de Paraguarí, jugando la intermedia, y en la Copa Paraguay a Guaraní de la Colmena. Señoras y señores, ahí están viendo ustedes a la afición deportiva de Guaraní, a los jugadores, a los dirigentes, a Don Rey, a Johnny, en el momento más importante, la ceremonia de premiación, la foto que va a quedar en el recuerdo permanente de este hazañoso día. Salud, campeones, salud, hinchas de Guaraní, salud, jugadores de Guaraní, salud y felicidades, jugadores de Guaraní. Y un abrazo emotivo, fuerte, de deportista, para el tío Rey, para mi amigo Johnny, para todos los hinchas de Guaraní también. Felicidades, flamantes bicampeones del departamento de Paraguarí. El doctor Luis González gozando con el campeón, este título de campeón, con toda la familia, disfrutando. Sí, señor, ahí está. Felicidades a la gente de Guaraní, fanáticos de Guaraní. Ahora seguramente van a hacer la vuelta olímpica. El doctor Abel, toda la comitiva presente, señoras y señores. Felicidades, doctor Abel. Va a comenzar la vuelta olímpica. Ha sido un placer, junto a Óscar Alejandro Lial, junto a Juan Ramón Coronel Morel, a través de A Fondo, transmitirles este partido. Nosotros con gusto vinimos a trabajar en el interior, porque el fútbol lo sentimos de corazón. Somos del interior y al llamado de los amigos siempre tenemos que estar, y eso lo hemos hecho con toda nuestra predisposición posible, esperando que haya sido del agrado de todos ustedes. Hasta la próxima, amigos de la Colmena, amigos de A Fondo, amigos del fútbol, y otra vez a los bicampeones departamentales Guaraní de la Colmena, nuestra admiración y nuestro respeto, y el sueño de que avancen muy lejos en la Copa Paraguay.